Llegó el momento. La verdad es que esto partió de un post en Instagram que hicimos con nuestro querido Mario Redondo, hablando de cáncer y sobre todo el día del cáncer de mama. ¿Te acuerdas, Mario? Y realmente fue muy bien sucedido, como dice nuestro querido Efraín, en términos generales y nos comprometimos, no hay duda alguna, por la interés de muchísimos de los asistentes en desarrollar un protocolo que fuese de aplicación relativamente sencilla, pero que lleve implícito, sin lugar a duda, el conocimiento. Esos son los problemas que tenemos hoy en día, caramba, pareciese que no ocurre, pero sí ocurre. Voy a intentar poner un ejemplo. Hay un mundo enorme, como más guapa es el slide que mi imagen. Voy a poner el slide sobre la marcha y empiezo a compartir la pantalla y les voy mostrando, les voy comentando esto. A ver, vamos a compartir por aquí. Bueno, hay un mundo enorme, ya lo tienen en pantalla, ¿cierto? De pérdida de información entre la investigación y el plano clínico. Desgraciadamente es así. Nos gusta o no, pero es una realidad absoluta y la vivimos todos los días, y a pesar de interesantísimos aportes del ámbito investigativo, muchos se quedan en el plano neta y exclusivamente investigativo y no se aplica al ámbito clínico. ¿Por qué? Por diferentes factores que no queremos que nos consuma ni una gota de ATP hoy, ni una gota de energía hoy. Por ende, vamos a comenzar con este protocolo diseñado por este grupazo que tenemos aquí, desde la doctora González hasta nuestro querido Mario Redondo y la doctora Ramírez, y un servidor, y que el objetivo fundamental es aportar, como dijimos aquí, o ponemos aquí, literalmente conocimiento acerca de la prevención del cáncer de mama. Si nosotros echamos una mirada a lo que hay hoy en día de forma muy consensuadamente aceptado en el ámbito de la información que está publicada en bases indexadas, vemos que todo el mundo está de acuerdo con que los estrógenos tienen mucho que ver en el inicio del cáncer de mama. No hay duda alguna, incluso en el crecimiento de estos procesos tumorales. Trabajos de diferentes índoles publicados hace muchos años e incluso algunos muy recientes siguen mencionando lo mismo. Yo les dejo aquí el DOI de algunos para que puedan acceder y ampliar información en la que quieran. El objetivo fundamental es literalmente que nos informemos de todo esto. Ok, si esto es tan así, objetivamente hablando y en términos de procesos neoplásicos, en este caso de cáncer de mama, vemos que cuando a misma carga genética, o sea, individuos que tienen una carga genética similar, cuando han cambiado de una alimentación netamente occidental, de una alimentación no occidental a la occidental, llega a cuadriplicar los niveles de cáncer de mama, o sea, la aparición del cáncer de mama, lo cual objetivamente nos dice que el medio ambiente tiene alguna injerencia en todo esto, no hay duda alguna. Entonces, si ya juntamos dos factores y decimos, por un lado estrógeno y por otro lado el medio ambiente, nos hace pensar qué podemos hacer con nuestros pacientes, por lo menos a la hora de entender y poder ayudarles. Bien, veamos ustedes, o veamos nosotros, caramba, que en esta imagen a la izquierda, lo que les quiero mostrar es algo biológicamente que conocemos todos, y sin lugar a duda muchos más nuestras chicas, en las cuales en este ciclo hormonal muy reconocido, ¿cierto? Los primeros 14 de día abundan ostensiblemente los estrógenos, como ven acá. Sin embargo, en los segundos 14 días los estrógenos tienen un declinar, que luego vuelven a remontar sobre el día 21 y luego bajan ostensiblemente y empiezan a crecer las necesidades o la disponibilidad de progesterona para inducir esta fase secretora que es fundamental para los ciclos menstruales. Me dirán, ¿y esto, caramba, para qué este hombre me muestra esto? Bueno, les muestro esto para que vean a lo que está expuesto literalmente la célula humana. La célula humana está expuesta a una oscilación de estrógenos y progesterona, no a una persistencia estrogénica. Ojo al dato, que parece una cosa sencilla, pero no la es. No lo es, perdón. Vean ustedes que en esta imagen de la mama que tenemos a la derecha, hay diferentes áreas muy importantes. Una de ellas, el conducto lactífero, que es el cual se convierte en el target, en el objetivo de los estrógenos a la hora de favorecer el crecimiento en la dirección fisiológica o acelerada. Bien sabemos, los que de alguna manera nos acercamos al campo de la biología cuando queremos interpretar lo que pasa con nuestros pacientes en el día a día, que hay un riesgo enorme de escapar del ciclo celular
está muy anexado al cáncer cuando hay un crecimiento acelerado, ¿cierto? Por tanto, ya aquí podríamos decir, caramba, estrógenos 100% o estrógenos persistentes constantemente en un conducto lactífero va a favorecer un crecimiento, una división fisiológica acelerada que por ende aumentará el riesgo de escapar del ciclo celular, de ese ciclo celular tan interesante que tenemos, que nos permite que nuestras células sean capaces de mantenerse funcionalmente bien durante la existencia del ser humano o que tengan mayor riesgo de desarrollar procesos neoplásicos. El otro efecto, para lo cual hay consenso también por la mayoría de los grupos, es que los estrógenos pueden llegar a tener un efecto genotóxico directo a nivel del DNA del individuo. Por tanto, hay dos datos aquí muy importantes que nos vuelven al concepto de que los estrógenos tienen mucho que ver, el hiperestrogenismo tiene mucho que ver con el desarrollo de los procesos neoplásicos. Frente a esto, digamos que nos alerta una regla temprana, porque la presencia de una menarquia o una regla temprana, pues habrá un mayor tiempo de exposición, no hay duda alguna, a estos ciclos que fisiológicamente hemos intentado describir con palabras muy llanas, porque sabemos que muchos de los asistentes evidentemente no son profesionales sanitarios y aquellos que lo son, pues pueden interpretarlo o pueden aprovechar aún más la información. Y luego, frente a las pacientes que han tenido una regla temprana y que tienen más exposición, posiblemente una de las cosas más importantes será, sin lugar a duda, hacer ejercicio físico y controlar el peso. Pero esto lo veremos con detenimiento durante toda la presentación, que va a ser amplia porque vamos a participar los 4 colegas. Bien, diciendo esto, podríamos decir también, y como ayer yo compartía un post en Instagram, que la gestación tardía y con ello, cierto, la capacidad de lactancia asociado a la gestación, cuando está limitada, es uno de los factores que afecta la capacidad de toxificación literalmente a menos y por ende induce una menor respuesta celular a estrógenos, en este caso en correlación con la frecuencia de la gestación y el estadio o el comienzo de la misma. Se cita que biológicamente las gestaciones debían comenzar en nuestras chicas cercanas, idealmente biológicamente hasta los 23, 24, 25 años como mucho, y de ahí en adelante las cosas ya no son tan favorables como debían ser. Mas hoy vivimos en un mundo del cual evidentemente todos queremos aprovechar las opciones que tenemos y dentro de ellas no hay duda alguna que se hace tremendamente difícil cumplir con la biología en este sentido y por supuesto es muy frecuente encontrar que evolutivamente en los últimos 100 años la frecuencia de embarazo en nuestras chicas es bastante inferior a la de nuestras abuelas. Esto basta mirar por la familia hacia atrás para darnos cuenta que esto es así. Y con el embarazo, ¿cierto? Y el parto a posteriori, por la lactancia, que evidentemente también es un fenómeno a través del cual la mama detoxifica, limpia literalmente una cantidad de basuras que luego puede bioacumular, siendo un contexto eminentemente graso asociado a un tejido glandular, sobre todo en etapa fértil, por supuesto. Bien, sabiendo estas cosas generales, entonces llegamos al consenso, como todo el mundo, de que el hiperestrogenismo es un generador importante de cáncer de mama. Bueno, si esto es así, podríamos preguntarnos, ¿qué está causando el hiperestrogenismo en la población femenina actual? Y también debíamos preguntarnos, oye, caramba, ¿yo podría saber cómo me puedo enterar de que tengo o no hiperestrogenismo? Bueno, pues sin lugar a dudas, claro que sí. Sí lo puedes hacer. Por ejemplo, este es un signo, son signos y síntomas de dominancia de estrógenos desde etapas tempranas de la vida, desde la primera menstruación, esa tempranita que desgraciada, digo yo, evolutivamente está ocurriendo en nuestras chicas, muchas de ellas con 10 añitos, 9 añitos ya están teniendo su primera regla, condición que para esto no es favorable, pero entre esa primera regla hasta los 20 años, el encontrarse con ciclos disfuncionales, con alteraciones del humor frecuentemente, ojo, no asociado a que quiero el móvil de última generación y no lo tengo, dificultad para concentrarse, irascibilidad e insomnio son síntomas de ligera dominancia estrogénica. Por tanto, desde etapas tempranas nos podrían decir, caramba, ¿podría asociar a esto la presencia de acné? En muchos pacientes sí, cuidado, hay que tenerlo en cuenta y es sumamente importante porque desde etapas tempranas, si lo podemos identificar, podemos trabajar sobre ello. Más adelante, entre los 26 a 30 años aproximadamente, la presencia de tensión premenstrual, la retención hidrosalina, el aumento de peso corporal, sobre todo asociado a esta retención hidrosalina,
la sensibilidad en los pechos, la ansiedad asociada a los días preregla, la cefalea de origen no muy bien determinado, los periodos irregulares y las varices suelen ser síntomas y signos de dominancia estrogénica. Ya muchas de ustedes seguro han dicho, caramba, pero a mí me viene pasando esto hace mucho tiempo. Bueno, fijaros que esto es tremendamente importante y es por eso que lo queríamos comunicar, para que pudieran identificar patrones de dominancia estrogénica que favorecerán evoluciones no muy agradables en algún momento de la vida y que se pueden corregir si estamos al tanto de ellas. Y más adelante, entre 30 y 38 años, un momento tremendamente importante en la evolución del ser humano y nuestras chicas, sin lugar a duda, la disminución de la libido, la infertilidad. Dios mío, ¿cómo tenemos hoy cantidades ingentes de unidades de fertilidad para nuestras mujeres cuando realmente vivimos en un entorno que pudiese ser favorable para el desarrollo de estos cuadros de infertilidad, entre comillas, y no entre comillas, realmente muchas veces afecta a la fertilidad, pero porque vulnera grotescamente el condicionamiento hormonal asociado al nivel de estrés con que vive la mujer promedio. Ojo al dato, cambios de humor, fatiga sin causa aparente, insomnio de conciliación e intermedio, la pérdida de cabello y alteraciones de la memoria a corto plazo también son factores que pueden favorecer estos síntomas que nos dicen aquí. Empieza a haber dominancia estrogénica, tal vez la imagen de la chica nos dice sí, hay un poco de aumento de peso, un perfil fundamentalmente ginoideo, ¿cierto? Un aumento de peso de la cintura hacia abajo, no dejando de haber también un aumento en la zona de las extremidades superiores, los brazos, los pechos. Y estas observaciones desde el punto de vista físico son un correlato de lo que está pasando a nivel hormonal. Bien, esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, como lo es esta otra parte tremendamente importante, que es la evolución fisiológica de nuestras chicas entre los 38 y 48 años. Este es un momento clave, es un momento en que la biología misma nos muestra cómo los estrógenos caen entre estos 35 a 50 años, aproximadamente 38 a 48, un 35%. Pero fíjense ustedes cuánto cae la progesterona. Una barbaridad, un 75%, más del doble que los estrógenos. Por tanto, ya esto es un momento de la vida en el cual nuestras chicas están teniendo fisiológicamente una tendencia a la dominancia estrogénica. Esto es tremendamente importante. ¿Por qué es importante? Porque al tener una tendencia a la dominancia estrogénica, a esto se suman muchos factores tremendamente cruciales en esta época de la vida que vamos a hablar más adelante y que tienen que ver, objetivamente hablando, con el nivel de estrés, con que una mujer habitualmente en este momento de la vida frecuentemente es madre, es hija, es esposa, es trabajadora, es una profesional en todo su esplendor o buscando que esto sea así. Por tanto, es una multitasking que para que pueda dar avío con las necesidades imperiosas de esa multitasking, el organismo necesita producir más cortisol y el cortisol fisiológicamente puede salir única y exclusivamente aquí de la progesterona. Por eso, si ya tengo un 75% menos de progesterona que de estrógeno, el estrés acaba con mi progesterona en este momento de la vida y hace que mi tendencia a tener más estrógeno que progesterona se haga evidente, mucho más evidente que en otras épocas de la vida. Así las cosas, sintomatología en esta época, podemos ver ganancia de peso en grasa, podemos ver migrañas de debut o increciendo, podemos ver la presencia de miomas. Aquí llegan los fibroquistes de las mamas, aquí llega el cáncer de mama, en una época muy frecuente, desgraciadamente tenemos publicaciones recientes haciendo alusión a la presencia temprana del cáncer de mama en esta época entre los 30 y fracción y los 50 años. Luego la endometriosis, que muchas veces precede lo anterior, ¿cierto? Por si fuera poco, en esta época tenemos quistes de ovario, en esta época tenemos resistencia a la insulina. Vean cuántos síntomas y signos se pueden detectar que están diciéndolos, tocándonos las puertas de una brutal dominancia de los estrógenos. Bien, y un poquito más allá, ¿cierto? En la perimenopausia hay disminución de la libido, cambio de humor, fatiga sin causa aparente. Fíjense cómo se
como nos recuerda lo que ocurre en la menarquia hasta los 20 añitos aproximadamente. Aquí sí empieza a haber alopecia, que no lo hay en esa época habitualmente, alteraciones de memoria a corto plazo y dificultad para manejar nada más y nada menos que el estrés. Un factor que vaticina una cantidad de alteraciones importantes en muchos pacientes, porque obviamente se convierte en una pescadilla que se muerde la cola. Bueno, recordar que esta dominancia estrogénica ha sido estudiada por múltiples grupos. El doctor Lee, colaborador, es uno de los creadores de este concepto. Lo clasificó de la siguiente manera: una dominancia ligera está asociada a estos síntomas, como mencionamos, una moderada a estos otros, y una severa, sin lugar a duda, a estos factores tremendamente más notorios, desde los tumores uterinos, en endometriosis, mama fibroquística, como dijimos, el famoso SOP o síndrome ovario poliquístico, que puede arrastrarse de etapas muy tempranas de la vida, los tumores de mama, la esterilidad, el aborto involuntario, la ansiedad, ataques de pánico, trastornos autoinmunes, fibromialgia, entre comillas, porque la verdadera fibromialgia, desgraciadamente, se confunde con una que parece fibromialgia, no lo es, y un envejecimiento acelerado de forma importante. Bueno, y si llegamos aquí, lo primero que podríamos preguntarnos todos nosotros es ¿qué causa qué causa el hiperestrogenismo? Y hemos hecho posiblemente la diapositiva más importante de toda la presentación, bueno, de la parte mía, es esta. Es decir, oiga, vamos a ver, ¿y qué puede causar todo esto? Bueno, en primer lugar, los disruptores endocrinos, que tienen un mecanismo a través del cual pueden simular la acción de una hormona, pueden ocupar el rol de la acción de una hormona, pueden mitigar la acción de una hormona, pueden bloquear el receptor para una hormona, y esto nos lo va a explicar la doctora González en un ratito. El otro factor tremendamente importante que he intentado explicar someramente, y vamos a hablar sobre ello más adelante, es el disestrés. La doctora Ramírez nos va a ayudar a entender cómo el disestrés genera un consumo de progesterona favoreciendo la dominancia estrogénica, como de forma muy trivial le dije yo hace un ratito. Luego tenemos la disbiosis intestinal, el estroboloma, el aumento de las beta-glucuronidasa y la reabsorción estrogénica, que también será explicado por el grupo que les asiste. El déficit, entre comillas, de ejercicio físico, que esto queda en tierra, por supuesto, de uno de los que más sabe de esto a nivel nacional y, por qué no, también europeo, que es Mario Redondo, y por aquí nos va a colaborar con esa información. Y finalmente, yo volveré a hablarles de la dificultad en la eliminación fisiológica de los estrógenos, como hay una tendencia a acumular estrógenos, entre comillas, y esto lo podemos modificar objetivamente, y más que modificarlo, lo podemos estudiar. Como yo quiero que cada uno de nosotros haga su parte, pues entonces voy a quedarme hasta aquí. Vamos a darle paso a la doctora González para que ella pueda explicarnos la parte de los disruptores endocrinos. Perfecto, gracias. Bueno, como concepto de disruptor endocrino, ¿qué son los disruptores endocrinos? ¿Qué papel tienen, como había explicado el doctor, de contribuir a esta dominancia estrogénica? Los disruptores endocrinos son todas aquellas sustancias químicas exógenas o mezcla de ellas, y lo señalo porque tiene relevancia esto en la actualidad, que producen efectos adversos para la salud del organismo per se intacto o para su descendencia, como consecuencia de las alteraciones en el sistema endocrino. ¿Cómo actúan los disruptores endocrinos? Bueno, ya el doctor los había mencionado, pero se dividen en tres grandes grupos. Pueden imitar o mimetizar la acción de una hormona natural y por lo tanto ocasionar o potenciar las reacciones químicas similares en el organismo a dicha hormona. Pueden evitar o antagonizar la acción de estas hormonas por el bloqueo de los receptores hormonales específicos, o pueden alterar la concentración hormonal desde el punto de vista que afecten la síntesis, el transporte, el metabolismo o la eliminación de las hormonas. De manera general, se tienen dos grandes clasificaciones en persistentes o no persistentes, y evidentemente tienen mucho más significado en el tema que estamos hablando. Los persistentes son aquellos que se acumulan en el organismo, pueden actuar de forma muy posterior, sobre todo en momentos más vulnerables de la mujer, como es el embarazo y la lactancia, y tienen carácter lipofílico. Lipofílico habla de aquella habilidad de estos compuestos en disolverse en la grasa, por lo tanto son de muy escasa eliminación por la orina y otras vías de eliminación, y pues también nos cuesta más trabajo, en dependencia de la detoxificación hepática y otros procesos que abordaremos más adelante, pues deshacernos de ellos. Los no persistentes, pues actúan en un corto periodo de tiempo y generalmente tenemos más capacidad de eliminación. Ahora, si se trata de un proceso a que estamos expuestos a nivel sistémico,
¿Por qué específicamente la vulnerabilidad del tejido mamario en función de estos disruptores endocrinos? Y hay que dar una pincelada al menos de la composición de la mama y de la maduración del tejido mamario, porque tiene mucho que ver. En la composición de la mama, como ya se había tocado, la mama tiene tejido fibroglandular y tejido graso. Tejido fibroglandular, que es el que está constantemente sometido a estas alteraciones hormonales, la que tiene específicamente los receptores, donde evidentemente cuando estamos en edad fértil, por decirlo así, predomina este tipo de tejido, ya más en la transición perimenopáusica y la menopausia aparece el tejido graso. El tejido, en este tejido fibroglandular es donde más van a actuar los disruptores endocrinos, pero no de único, porque ahí va el papel del tejido graso. Y el tejido graso tiene dos características fundamentales. Primero, y es sobre todo asociado a esa etapa de vulnerabilidad del periodo de transición perimenopáusica, donde predomina el tejido graso en la mama y donde además esa enzima que había tocado el doctor, la aromatasa, que es capaz de convertir nuestra testosterona en estrógeno, toma el mando de su síntesis a nivel tisular, sobre todo a nivel de la célula grasa. Y por lo tanto favorece, es otro punto más adaptado en este listado de la dominancia estrogénica. Pero además el tejido graso, como habíamos hablado de que los disruptores endocrínicos de carácter persistente son lipofílicos, pues es un medio muy ideal para que se deposite. Ahora, la maduración del tejido mamario. La maduración del tejido mamario es clave también porque existen diferentes etapas de desarrollo. El tejido mamario empieza prácticamente desde la 7ª o 8ª semana del desarrollo embrionario y que tiene un clímax, por decirlo así, que es el ciclo embarazo-lactancia. Es el momento en que hace un cierre de su desarrollo definitivo y por lo tanto es lo que tiene que ver la relación de lo que habíamos hablado anteriormente, de que el parto, digamos, aproximadamente alrededor de los 20 años, de que tengas mayor cantidad de hijos, de que acumules alrededor de 36 meses de lactancia, son factores que te protegen, específicamente porque haces ese sello de ese ciclo de maduración permanente a una menor edad donde tienes menor exposición de tóxicos. Esto, hay un estudio en España que lo vi en una conferencia del doctor Nicolás Olea, que bueno, es prácticamente una de las personas que más sabe de estos temas, que habla de que uno de los factores de riesgo de más relevancia de tener patología mamaria era pues ser universitario. Y claro, ¿y por qué? Pues por el tema de que estudiar signifique que tenga que ver con estas cosas, pero realmente cuando vemos la mujer, como había hablado el doctor, que estudia, que trabaja, que tiene muchos roles a su cargo, pues generalmente se ha asociado con el desarrollo a que demoramos mucho más en tener el primer hijo, a que muchas veces tenemos uno solo o no tenemos hijos, y eso evidentemente pues va en contra o a favor de que desarrollemos patologías mamarias. Características que hay que tener en cuenta sobre estos disruptores endocrinos para a la hora de que aparezca o se asocie patologías oncológicas. Bueno, fuente de exposición universal e inadvertida. Se encuentran de múltiples residuos a concentraciones bajas, las llamadas mezclas, los llamados cócteles. Y esto es importante porque muchas veces vamos a los supermercados e intentamos buscar que un producto esté libre de determinados disruptores endocrinos, que estén por debajo de la normativa en cada caso, pero no estamos valorando cuántos disruptores endocrinos puede tener un mismo producto y cuántos disruptores endocrinos puede tener, digamos, un mismo plato que podamos consumir en nuestra alimentación. Por tanto, estos efectos cóctel, estos efectos mezcla son mucho más peligrosos. Tienen una curva dosis-respuesta paradójica. ¿Qué significa? Es una curva no lineal, o sea, no es lo que estamos acostumbrados, que a mayor dosis, mayor respuesta. Aquí pasa un poco paradójica. Efectos, o sea, dosis muy altas producen efectos tóxicos, dosis intermedias prácticamente ningún efecto, y las dosis muy bajitas pues son estos efectos adversos de acumulación, y es lo que estamos viendo verdaderamente y que se relaciona con esta latencia de los efectos adversos. El momento de exposición. Esto es una de las cosas fundamentales de la acción de los disruptores endocrinos. La mayor vulnerabilidad está en las exposiciones, como habíamos dicho, la etapa embrionaria, fetal, perinatal. Es una etapa de diferenciación celular, de organogénesis, y donde los cambios que ocurren en ese momento pues son de manera irreversible. Y la latencia, como había mencionado, bueno, quiere decir que se presenta en muchos, en años posteriores a la exposición, y no solo en la misma mujer, sino en generaciones futuras, que lo había mencionado el doctor también, que es la epigenética transgeneracional.
sea, mis hijas pueden tener efecto de lo que yo pude haber acumulado de disruptores endocrinos y mis nietas también, ¿vale? Efectos adversos en la salud de los disruptores endocrinos. Bueno, puse aquí prácticamente todo lo que se menciona, pero señalé los efectos en la salud reproductiva y asociados a los tumores de tipo o los hormonodependientes. Y los de la salud, si se dan cuenta, muchos tienen que ver también con un poco la antesala de que aparezca un cáncer de mama por la dominancia estrogénica, pubertad precoz, la endometriosis, el síndrome de ovario poliquístico, fibroma uterino, ¿verdad? Y hay alteraciones también en el hombre. Y los tumores hormonodependientes, donde por supuesto lidera el estado del cáncer de mama, sin dejar pasar por alto el cáncer de próstata, que cada día aumenta más por la misma causa de estrogenización. ¿Dónde están los disruptores endocrinos? Pues prácticamente es imposible, o sea, deshacernos de ellos. Están absolutamente en cualquier lugar de la casa. Desde, vamos, la parte más vulnerable, desde los juguetes de nuestros bebés, los biberones de nuestros bebés, lo que estamos consumiendo, el agua de las botellas plásticas, los productos de limpieza, los tickets de los cajeros de supermercado, los aislantes de cable, todo lo que estamos comiendo. Es increíble cómo buscas en la literatura los porcentajes de disruptores endocrinos en la corteza, en las cáscaras de las frutas. La fresa, los melocotones, las uvas tienen un porcentaje altísimo de disruptores endocrinos y a veces pensamos que estamos comiendo perfectamente sano y natural, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos evitarlo? Porque realmente yo creo que a pesar de que cada día están en mayor cantidad de los productos que tenemos al acceso y que muchas personas dirán, bueno, pues no me puedo deshacer de ello porque es lo que puedo hacer, siempre hay manera de poderlo evitar. Y yo, en sentido general, trato de dividirlo en 4 aspectos. O sea, ¿qué pasa con la dieta? ¿Qué puedo hacer en función de lo que hago en mis labores de la casa? A nivel, por ejemplo, de exposición laboral, que es importante, y también de otros factores de tipo social. A nivel de la dieta, pues tratar de consumir lo que más podamos de alimentos ecológicos, de tratar de todo lo que sean grasas de carne animal, que sean lo más ecológicas posible, en función de los pescados, pues que sean los más pequeños posibles, sobre todo los pescados azules. Recordar que esto mismo que nos pasa a nosotros, de carácter lipofílico de los disruptores endocrinos, pues también le pasa a los que están por debajo de nosotros en la cadena alimenticia, así que también nosotros consumimos. Tratar de evitar todo lo que es calentar, lo mismo depósito que calentar, digamos, microondas o algo así, los alimentos, sobre todo en los niños pequeños, que son momentos fundamentales en la vida. La embarazada tiene que alejarse de todas esas cosas. En la casa, bueno, pues tratar de sustituir todo lo que tenemos de productos de limpieza por productos que se han utilizado toda la vida, pues bicarbonato, pues vinagre, limón, todos los que son aromatizantes, productos digamos, de fregar, desincrustantes, tratar de utilizar las ollas o los sartenes que no tengan antiadherentes, tratar idealmente, por lo menos en la habitación de una mujer propensa a un embarazo o embarazada, un niño, que las pinturas sean lo más de vegetales o ecológicas posible, no utilizar alfombras, la ropa, incluso prácticamente estamos poniéndonos plásticos reciclados en cada una de las ropas que nos ponemos, y sobre todo asociado al momento fundamental o vulnerable en nuestras vidas. A nivel de nuestro riesgo laboral, pues por supuesto en dependencia de la exposición que tengamos, ¿no? Utilizar guantes, mascarillas. Si hay una alta exposición, pues bueno, tratar de ducharse nada más que lleguemos a casa, o estar en contacto con nuestros hijos. Tratar de no estar consumiendo alimentos en el momento que estamos manipulando sustancias que pueden tener disruptores endocrinos. Y de manera general, pues en dependencia de nuestro riesgo, o sea, en el medio donde nos encontramos, porque prácticamente dependemos más como decía Nicolás Olea, del código de dónde vivimos, que de nuestro propio código genético. Entonces esto es importante, porque hay muchas veces que hay personas que nos dicen, mira, yo no puedo llegar a hacerme esta terapia porque no tengo acceso a cómo hacerla, digamos, porque vive lejos de un lugar que se puede hacer, vamos a decirlo así. Pero estas medidas que son generales para todos, siempre podemos hacer algo más. Siempre podemos hacer algo más. Yo creo que realmente si está muchísimo mejor expuesto, vamos a hacer
protocolos un poco más escritos para acceso a todos, que lo publicaremos después, y ahí pues, se amplían mucho más las medidas, pero por supuesto yo recomiendo siempre el que quiera profundizar mucho más el libro de Libérate de Tóxico de Nicolás Olea. Para mí es un referente y que, bueno, pues el que lo ha leído sabrá de qué le hablo. Yo, doctor, si quiere, creo que de manera general se trata de evitar y sobre todo ir restando puntos en este listado de dominancia estrogénica y de factores de riesgo. ¿Qué tal a todos? Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días, depende de donde nos vean. Bueno, voy a compartir pantalla. A ver. Vamos a ver. ¿Se ve bien? Sí, si puedes darle a pantalla completa, pero se ve la pantalla. Está en pantalla completa, ¿no? Ahora perfecto. Vale. Pues bueno, siguiendo un poco con básicamente la crónica que han ido comentando tanto el doctor Cubrías como la doctora González, ¿no? Pues destacar aquellos contextos que pueden conllevar, pues, a un aumento de esa carga estrogénica y por ende un hiperestrogenismo, y en ello pues nada más y nada menos también tenemos que hablar del estrés. Y cuando hablamos del estrés, digamos que tenemos que dar una serie de pinceladas o aclarar una serie de conceptos, ¿no? Como es el contexto de estrés agudo versus estrés crónico, y lo que es el euestrés versus disestrés, y la implicación que tiene ese disestrés, que es el que cada vez tenemos más en la actualidad en nuestro organismo. Entonces, nosotros como seres humanos, digamos, biológicamente, estamos preparados y seguimos estando preparados para asumir contextos de estrés agudo. Y cuando hablamos de estrés agudo nos estamos refiriendo básicamente a un contexto estresor que tiene una fecha de inicio y una fecha de caducidad, ¿no? Se podría decir. El típico ejemplo que muchas veces se suele poner de viene un león a comerme, respondo, huyo, me come, pero ahí se queda el cuadro estresor. Y no para lo que, digamos, hoy en día cada vez más vivimos y sobre todo en la sociedad en que convivimos, que es el contexto del estrés crónico, ¿vale? Es decir, el estrés crónico mantenido en el tiempo. Y es que al fin y al cabo, cuando hablamos de estrés crónico, tenemos que hablar de una estructura que está en nuestro cerebro llamado sistema nervioso autónomo, el cual tiene dos pilares, básicamente un pilar simpático excitatorio, que es aquel encargado de producir neurotransmisores excitatorios, dopamina, noradrenalina, adrenalina, y exacerbar, ¿no? Mantenernos en alerta básicamente por cualquier peligro o amenaza que pudiéramos detectar, y nuestro sistema parasimpático que frena el simpático, ¿no? Es como nuestro freno biológico. ¿Qué ocurre? Que este sistema nervioso autónomo no sabe diferenciar, se podría decir, entre un estrés real e imaginario y un estrés, un estrés real de un estrés imaginario. Y cuando hablamos de un estrés imaginario, entre comillas, estamos hablando de, por ejemplo, pues llegar tarde a una reunión o a un evento, básicamente tener que pagar facturas a final de mes, básicamente pues tener trabajo acumulado o atrasado. Todo eso es también considerado un contexto de estrés que señaliza como un estrés y por ende las cascadas que se activan en nuestro cuerpo. Dentro de ello también es importante destacar o digamos diferenciar más bien entre lo que es un euestrés de un disestrés. Al fin y al cabo, nosotros como ser humano también nos hemos forjado en el contexto estresor. Cuando hablamos de euestrés nos estamos refiriendo básicamente a un estrés que es positivo, a un estrés placentero. Es aquel estrés básicamente que nos motiva, que nos impulsa la creatividad, la habilidad, el desarrollar nuevos conocimientos, nuevas herramientas. Y básicamente es aquel estrés, digamos, que nos produce bienestar y el cual todos en nuestra vida deberíamos buscar, o sobre todo tener en mayor cantidad, ¿no? Se podría decir.
Pero sin embargo, no es lo que ocurre habitualmente y más hoy en día. Más hoy en día predomina el disestrés. Y cuando hablamos de disestrés, estamos hablando de ese estrés patológico, ese estrés que podemos decir, entre comillas, nos enferma, no es placentero, al contrario, básicamente es considerado o nos pone en un contexto de percepción de amenaza, ¿vale? De alerta. Y mantenido en el tiempo y a la larga, va a estar relacionado, incluso puede llegar a tener consecuencias orgánicas, ¿no? Y es lo que voy ahora un poquito por encima a explicar. Básicamente, ese disestrés, ese estrés patológico, va a hacer o ejercer una serie de señales o activar una serie de rutas fisiopatológicas. Entre ellas va a estar relacionado o se relaciona con un aumento de la producción de cortisol, un aumento, digamos, básicamente, por ende, porque básicamente necesitamos aumentar cortisol para poder enfrentarnos a, digamos, el peligro, mantenernos en alerta para poder seguir rindiendo y demandando a la velocidad que nos lo exige, digamos, hoy en día como tal la sociedad. Y como bien comentaba el doctor Cubrías previamente, la progesterona es La progesterona es ese precursor último y principal del cortisol, y es ahí donde, por una parte, el estrés se ha relacionado con un aumento del hiperestrogenismo y la predominancia estrogénica. Al fin y al cabo, nuestro cuerpo se puede decir que es sabio y que va a preferir 1000 veces mantenerte viva, mantenerte básicamente en supervivencia, que reproducirte. De hecho, ahí también entra en juego esos contextos de mayor infertilidad que también, como comentaba el doctor Cubrías, pues cada vez hoy en día se ve más en nuestras mujeres. Al fin y al cabo, si nos encontramos en un estado de hipercortisolemia, ¿eso qué significa? Nuestro cuerpo tiene que reaccionar y por ende manda señales a nuestro hígado para aumentar la producción de glucosa. Al fin y al cabo, esa glucosa tiene que ser transportada y llevada a las células para rendir, y eso lo hace nuestra querida insulina. ¿Qué ocurre? Que esto mantenido en el tiempo y en unas dosis, unos contextos altos, llega un punto en que se produce una desensibilización de esa insulina, esa llave mágica, se podría decir, a nuestros receptores, y por ende empezamos a entrar en un contexto de resistencia a la insulina e hiperinsulinemia. Y por eso ahí que el estrés también, ese disestrés también se haya asociado con contextos o alteraciones cardiometabólicas o síndromes metabólicos. Y finalmente también, que lo comentaremos un poco más adelante, una alteración de nuestro tubo digestivo, de nuestra microbiota intestinal. Al fin y al cabo, no podemos olvidarnos que nuestro sistema nervioso autónomo conecta básicamente con todos los órganos de nuestro cuerpo vía, entre otras, nervio vago. Y esto, pues, si solo únicamente recibe señales excitatorias mantenido en el tiempo, esto a la larga puede producir alteraciones del peristaltismo, la motilidad, el trofismo del tubo digestivo y finalmente desencadenar un contexto de disbiosis intestinal. Entonces, ¿qué tiene y por qué es importante todos estos contextos precursores? Porque todos ellos se asocian básicamente con un aumento de la inflamación sistémica de bajo grado, de ahí que se diga que hoy en día básicamente somos personas andantes inflamadas, vamos inflamados a todas partes, y por ende también no podemos tampoco separar inflamación de estrés oxidativo o aumento de potencial oxidativo. Y ahí es importante destacar la relación de esa inflamación con la aromatasa, esa enzima que bien ha comentado también la doctora González previamente, la cual se encarga de, pues a partir de testosterona, producir estrógeno. ¿Y qué ocurre? Que estos contextos hacen que aumente la actividad, aceleran la actividad de la aromatasa y por ende aumenta la producción de estrógenos, contribuyendo aún más a un contexto de hiperestrogenismo, ¿no? Y ahí también nos tenemos que preguntar, vale,
Pero, ¿y qué órganos, digamos, fabrican estrógenos a través de la aromatasa? ¿O dónde podemos encontrar esa aromatasa? Pues básicamente la aromatasa es una enzima que se encuentra en múltiples órganos de nuestro cuerpo, y de ahí la acción, pues, tanto beneficiosa y en otras no tanto perjudicial de los estrógenos, ¿no? Estamos hablando a nivel óseo, estamos hablando a nivel de endotelio vascular, que es la capa más interna de las arterias, estamos hablando a nivel gonadal, suprarrenal, y digamos un poco más lo que nos ocupa en esta charla, el tejido adiposo y por ende también el tejido mamario. Porque como comentaba también la doctora González y el doctor Cubrías, el tejido mamario al fin y al cabo es un tejido con alta susceptibilidad, alta vulnerabilidad a cambios, y esa característica también se la da que es un tejido fibroglandular, pero también tiene presencia de tejido adiposo, y es que es uno de los tejidos que más ricos en aromatasa es, y por ende aumenta, ¿no?, todo lo que es la conversión a la estrona, de testosterona a estrona principalmente, que digamos es uno de los estrógenos a los cuales se le atribuye, pues, de peor calidad. Si eso lo sumamos básicamente al contexto que a lo largo de la vida de la mujer cada vez el tejido mamario va evolucionando básicamente a un tejido con más predominancia adiposa versus fibroglandular, pues ahí también en cierta parte tenemos una explicación de por qué también ese aumento de los contextos de cáncer de mama. Y yo creo, he querido poner esta imagen porque yo creo que muchas mujeres hoy en día se identifican con la misma, ¿no? Es decir, estamos en un contexto de multitasking y no paramos, básicamente, y hay que tener en cuenta que eso tiene una repercusión. Entonces, a ver, uy. Ok. Entonces, bueno, perdón. Ese disestrés que hemos comentado, hay que manejarlo, tenemos que aprender a manejarlo, y para ello tenemos varias herramientas. Una de ellas, y lo que más siempre suelo comentar, o solemos comentar, es haz lo que te apasiona. Al fin y al cabo es a lo que más vas a dedicar tiempo en tu día a día. Estamos hablando de ese estrés, de ese estrés beneficioso. Intentar buscar básicamente tiempo para desarrollar un hobby, todo lo que pueden ser actividades que nos conlleven a estados de mayor predominio parasimpático, podríamos decir, técnicas de mindfulness, técnicas de control de la respiración, estar más en contacto con la naturaleza, hacer grounding, evitar multitasking. Eso básicamente nos consume en nuestro día a día. También importante el ejercicio físico, pero bueno, en eso no me voy a meter tanto porque ya nuestro compañero Mario pues profundizará en eso. Y básicamente pues también destacar que hoy en día también se pueden hacer uso de ciertas herramientas de corte biológico, pues como son los adaptógenos, ashwagandha, rhodiola, ginseng, que al fin y al cabo pues también nos pueden ayudar un poco a amortiguar el impacto que ese disestrés, ese cortisol puede tener en el organismo. Y bueno, seguidamente también hablar un poco de lo que sería la relación del tubo digestivo, que también se ha relacionado con una posible contribución a aumentar lo que es el contexto de predominancia estrogénica e hiperestrogenismo. Y es que al fin y al cabo, ahí tenemos que hablar de lo que es el estroboloma. El estroboloma básicamente hace referencia, por aquí lo tenemos, hace referencia básicamente a ese conjunto de genes bacterianos que están especializados básicamente en regular el equilibrio de los estrógenos libres, mediante básicamente su capacidad para eliminarlo o excretarlo, y o por el contrario reabsorberlos vía enterohepática y volverlos a llevar a hígado, y por tanto sobrecargar y contribuir a ese hiperestrogenismo. Por ende el estroboloma, digamos, puede jugar a nuestro favor como mujeres, en hombres también, ojo, o puede jugar a nuestra contra. Y dentro de ese estroboloma tenemos que hablar de una enzima denominada beta-glucuronidasa.
La beta-glucuronidasa básicamente es una enzima que cuando está, digamos, hiperexpresada, y eso se puede estudiar mediante un estudio 16-SARN de microbiota intestinal, que muchas veces llevamos a cabo, de lo que se encarga básicamente esa enzima es de esos estrógenos que han sido ya conjugados y por ende preparados para eliminarse, ya sea vía heces o vía renal. Lo que hace esa enzima básicamente es desconjugarlos, convertirlos en estrógenos libres y por tanto volverlos vía circulación enterohepática a llevar al hígado y por tanto contribuir a una mayor predominancia estrogénica, sobre todo sintomatología como por ejemplo sangrados abundantes, presencia de coágulos. Suele ser un signo también fidedigno de que por ahí puede haber una beta-glucuronidasa al alza y por ende esos estrógenos que son recaptados quizás en mayor medida contribuir, pasar otra vez a circulación sistémica y por ende pues favorecer o contribuir aún más a ese hiperestrogenismo. Y bueno, ¿qué podemos hacer básicamente para regular / modular esa beta-glucuronidasa? Pues digamos que la dieta occidental que llevamos hoy en día no es que nos ayude mucho, ¿no? Porque al fin y al cabo está bastante alejada de lo que yo aquí he querido comentarles, ¿no? La dieta occidental básicamente es una dieta que suele ser muy baja en ingesta de fibra, estamos hablando de por lo menos a lo mejor unos 10 gramos, mucha gente no llega ni a 10, 12 gramos de fibra al día, y suele ser rica en grasas saturadas, hidrogenadas, trans, con alto perfil glucémico, entre otros. Y eso es, digamos, todo lo contrario que necesitamos para regular esa beta-glucuronidasa. Hay estudios y cada vez se saben más donde se ha observado y se ha relacionado que dietas ricas en aporte de fibra, sobre todo de tipo fibra soluble, almidón resistente, fibra fermentable, y estamos hablando de un mínimo de unos 30 gramos día de fibra, se ha relacionado con tener capacidad para disminuir la actividad de esta beta-glucuronidasa y por ende mejorar la eliminación de estrógenos vía heces. También es verdad que hay pues, el aporte de ciertos tipos de probióticos, esto cada vez se está estudiando más, como los tipos lactobacillus también pueden ayudar a esa acción, y otra sustancia llamada D-glucarato que normalmente se suele encontrar en alimentos como son las manzanas, pomelo, crucíferas, o también se puede dar en forma de nutracéutico, ayuda a regular básicamente esta actividad de esta beta-glucuronidasa. Por ende, con el mensaje básico que nos tenemos que quedar es que en nuestro día a día debemos de aumentar nuestro aporte de fibra soluble y disminuir el aporte de esas grasas saturadas y trans en aras de buscar unos niveles fisiológicos de estrógeno adecuados. Y bueno, también he querido un poco, pues, hacerlo un poco más resumen o señalar, pues, quizás una pirámide alimentaria, entre comillas, la cual nos puede ayudar con estos contextos que he comentado, ¿no? Es decir, la gestión del estrés y el desestrés es muy importante, actividad física regular y sobre todo la ingesta de fibra. Estamos hablando de sobre todo procedente de verduras, hortalizas, dentro de ellas destacar pues básicamente la acción de las crucíferas, las semillas de lino o sésamo, que son muy ricas en una serie de principios activos llamados pues enterolactonas, enterodiol, las cuales se han visto que tienen capacidad pues de modular o disminuir esa carga de estrógenos libres. También tienen acciones antiproliferativas, se le han asociado, entre otras, y evitar básicamente lo máximo posible pues todo lo que sean carnes procesadas, embutidos, trigos y derivados, azúcares blancos, básicamente ultraprocesados en general, y dentro de lo que son grasas, no satinizar todas las grasas monoinsaturadas, el aceite de oliva virgen extra de primera prensión, aguacate, todo eso no tenerle, digamos, miedo y también aportarlo en la dieta en nuestro día a día. Vale, se escucha bien, ¿verdad? Se ve la pantalla, Perfecto. pero ahora se va a ver completo, creo. Ahora sí, ¿se ve, verdad?
Se ve perfecta. Vale, bueno, primero que nada, dar las gracias a Jorge, a la doctora Ramírez y a la doctora González por hacer esta iniciativa, que yo creo que es importante. Y en este sentido yo voy a hablar un poco de manera resumida del rol que tiene el ejercicio físico como una estrategia que va a regular no solo las hormonas sexuales, sino muchos otros factores. Como habéis comentado, y me ha gustado mucho que habléis de, bueno, de la microbiota, del estroboloma y otras cosas que al final el ejercicio es esta herramienta más que se puede usar para evitar una serie de cosas. Yo voy a enseñar un par de estudios que he recabado que me parecen interesantes donde se habla de estos temas, ¿no? Porque al final hay muchas hormonas, no solamente los estrógenos, no solamente la progesterona, aquí hablo de la prolactina, también la testosterona, andrógenos, androstendiona, bueno, hay muchos, y que sepáis que el ejercicio de manera regular va a ayudar a regular todas estas hormonas que al final, de alguna manera, como habéis visto que lo ha comentado Jorge, la doctora González y la doctora Ramírez, que están un poco despelotados. En esto lo que se observan es que las mujeres a lo largo de un año, en este caso son mujeres posmenopáusicas que realizan actividad física y ejercicio físico de manera regular, consiguen reducir los valores séricos de prolactina. ¿Vale? En este estudio lo que se dio fue una duración de 12 meses, lo cual no es poco, en el cual hubo dos grupos, uno de intervención de ejercicio, aeróbico sobre todo estiramiento, y realizaban unas 5 veces 45 minutos una caminata a 5,4 kilómetros por hora. Evidentemente, que esto es muy interesante y tiene mucho que ver con lo que habéis comentado, es un perfil de paciente que tiene un IMC elevado, por encima de 24, y un porcentaje de grasa seguramente visceral bastante importante, que esto al fin y al cabo va a ayudar a ese proceso de aromatización. Como es normal, las mujeres no solamente mejoraron lo que tiene que ver con los valores séricos de prolactina, sino también su capacidad cardiorrespiratoria. Y de hecho, había una asociación de por cada 5-15% de mejora del consumo de oxígeno, había una reducción también de la prolactina en un 7-11%, lo cual es interesante porque hay una correlación, ¿vale? Luego, fijaros, este estudio me gusta mucho, que es del 2005 de Melinda Irwin, y llama mucho la atención porque muchas veces yo me estoy encontrando en la consulta cada vez gente más joven con cáncer de mama, y esto es un problema, no por el hecho de que tengan el cáncer de mama, sino que luego van a convivir. Al final la estrategia en cáncer de mama hormonodependiente viene a ser de alguna manera capar hormonalmente a la mujer, y te encuentras de todo, desde tamoxifeno o inhibidores de aromatasa hasta directamente una forectomía, una histerectomía, o quitan todo lo que pueden. Pero en el estudio comentan como 2/3 de las supervivientes de cáncer de mama, al cabo de superar el cáncer, en los 3 años venideros tras el diagnóstico, incrementaron su peso graso de una manera bastante considerable, sobre todo peso graso visceral. ¿Qué implica esto? Pues lo que hemos estado comentando. Primero, más riesgo de una recurrencia de la enfermedad, sobre todo si es hormonodependiente, mayor inflamación sistémica de bajo grado, mayor hiperestrogenismo y también probabilidades de padecer un evento cardiovascular. No tenemos que olvidarnos, y esto es bastante importante, de que la primera causa de muerte en mujer superviviente de cáncer de mama y en cáncer de próstata no es el cáncer en sí ni la recurrencia del cáncer, sino es la enfermedad cardiovascular, por cosas que, pues evidentemente los estrógenos también tienen un papel cardioprotector. Entonces, aquí pone, por ejemplo, en el artículo que hay varios aspectos que pueden explicar. Evidentemente, el aspecto, vamos a decir, de efecto adverso del tejido adiposo visceral, que es un mecanismo de alguna manera que puede generar una conversión periférica de androstendiona a estradiol e inhibición de la síntesis, inhibición de la síntesis de globulines transportadoras de hormonas sexuales, de la sex hormone binding globulin, con un aumento del estradiol libre que estimula, como ha explicado el doctor Cubillas, la célula neoplásica. De hecho, me ha gustado mucho la apreciación que ha hecho, porque el 80% de los cánceres de mama invasores son carcinomas ductales infiltrantes y ocurren en los ductos o en los conductos. Y no solamente se ve en mujer premenopáusica, que se supone que no tiene estrógenos, sino también en mujer premenopáusica. Otro factor importante que puede regular el ejercicio, lo habéis comentado, es también la insulina, el factor de crecimiento insulínico, y evidentemente la resistencia a la insulina, que es otra herramienta, bueno, otro aspecto más donde el ejercicio puede ayudar a sensibilizarnos a la insulina y a permitirnos mantener unos mejores niveles estables de glucosa a lo largo del día. Aquí pone, por ejemplo, que tanto la insulina como el factor de crecimiento insulínico estimulan la síntesis de esteroides sexuales y, por lo tanto, su promoción del cáncer, en este caso de mama hormonodependiente, ¿vale? Con los efectos en la progresión del cáncer de mama que pueden estar mediados por efectos sobre hormonas sexuales. Aquí es otro estudio también de la misma revista, Journal of Clinical Oncology, donde ven que confirman un poco que la pérdida de grasa está directamente asociada con cambios en los niveles de hormonas sexuales postmenopáusicas, que sugiere que el ejercicio puede ser una herramienta efectiva y favorable. Y de hecho, siempre que vemos cuáles son los beneficios que tiene el ejercicio físico y la actividad física, sobre todo niveles altos, tiene que ver con la regulación sobre todo de hormonas sexuales, aparte de
lo otro que os estoy comentando de la resistencia a la insulina, una mejor función del sistema inmune, una reacción de la inflamación sistémica de bajo grado y muchos factores, incluido la microbiota, que va a ayudar el hecho de realizar ejercicio y ser físicamente activo. Fijaros este otro artículo que me parece bastante interesante, también la revista Breast Cancer Research, habla de los efectos del ejercicio y la reducción y la restricción calórica, que habría que también hablar, hubiera sido interesante meter la parte nutricional y meter a volar del ayuno, en cáncer de mama y relacionado un poco a la segregación endógena de hormonas sexuales en la posmenopausia. Algo que me interesa mucho y lo he puesto a posta es que todos son estudios en mujer posmenopáusica. Entonces, hemos hablado, y el doctor Cubrias ha hablado un poco de cómo hay una pendiente de pérdida, no solo de los estrógenos, sino de la progesterona, pero fijaros que aquí estamos hablando de síntesis de hormonas sexuales femeninas en mujeres posmenopáusicas, cuando se supone o presupone que estas mujeres tienen unos menores niveles de estrógenos. Pero por lo que hemos comentado durante la presentación, entre disruptores endocrinos, la mala calidad de la dieta, el estrés, que es un factor brutal que hay que aprender a controlarlo, y evidentemente la inactividad física y la obesidad, pues resulta que nos encontramos también unos cánceres de mama, una gran cantidad de cánceres de mama en mujeres posmenopáusicas. Aquí en el estudio lo que ven que es evidente es que el ejercicio físico junto con la restricción calórica poseen la capacidad de regular hormonas sexuales femeninas, y las mayores mejoras ocurren cuando se combinan estos dos tipos de estrategias, ¿vale? Otra vez más se cita o se menciona de manera independiente a la androstendiona. En este caso también otra hormona otro aspecto muy importante es la hormona fijadora de hormonas sexuales, la sex hormone binding globulin, que al final lo que se observa es que la actividad física puede influir en estas hormonas sexuales a través del efecto de esta, ¿vale? De la inflamación, de la regulación de la insulina, y que la propia inactividad física viene asociada a un aumento de la inflamación que puede promover no solo la aromatización a través del tejido adiposo, sobre todo visceral, sino que también un aumento de, fijaros, esto es interesante, producción de estrógenos por parte de las células del estroma de la mama. Y además la actividad física promueve la liberación de ciertas citoquinas que ya conocemos, que son mioquinas, que son proteínas que libera el músculo esquelético a su contracción, que van a ayudar a reducir esa inflamación sistémica de bajo grado, y en estudios animales in vitro se correlacionan con una menor incidencia de cáncer, en este caso de mama. Por tanto, fijaros, aquí habla de cómo los niveles de actividad física están vinculados al cáncer de mama a través de las hormonas sexuales, y hablan del ejercicio, de los efectos que tiene la actividad física en, otra vez más de lo mismo, la regulación de hormonas sexuales. Como veis, es un poco la misma tendencia. Fijaros aquí, este artículo creo que lo puse en redes sociales, me escribió un montón de gente, y súper interesante, y se observa cómo hay una relación dosis-respuesta, ¿vale? Relacionada de la muerte específica por cáncer en supervivientes de cáncer de mama, y también la prevención en mujeres que aún no han padecido el cáncer de mama y esperemos que no lo padezcan nunca. Se nos habla más o menos que una dosis de actividad física, ¿vale? Y de movimiento similar o parecida a 20 horas semana, que vendría a ser como caminar 6 veces en semana, una horita, a unos 5 km/h de velocidad, se corresponden con un 40% de menor incidencia de cáncer de mama, de recurrencia y mortalidad específica por cáncer de mama en supervivientes de cáncer de mama, y en caso de las personas que aún no lo han padecido, que no tienen todavía cáncer, o que, bueno, esperemos que no lo padezcan nunca, la reducción de riesgo o la prevención es un poquito menor, pero no deja de ser de un 30%, que es una reducción de riesgo bastante importante. De hecho, el objetivo no es tanto deciros qué tipo de ejercicio, que evidentemente siempre habrá que promover el entrenamiento de fuerza por la importancia que tiene a diferentes niveles, sobre todo para reducir factores de riesgo cardiometabólicos y metabólicos, sino haceros entender que el movimiento y el ser físicamente activo va a ayudar no solamente desde un punto de vista de regulación de hormonas sexuales, sino también de regulación del estrés, regulación también de factores metabólicos o regulación incluso a nivel del sistema inmune. De hecho, lo que ha dicho la doctora Ramírez me parece súper interesante, porque ha citado el grounding o ha citado el hecho de estar en entornos o exponernos a entornos naturales, que es algo bastante importante. En este caso, y para ir acabando, porque quería hacerlo breve para no liaros, son 4 artículos que más o menos me parece que expresan un poco cuáles son factores de prevención que tiene el ejercicio y el movimiento de cara a prevenir el cáncer, en este caso cáncer de mama. Son algunos de los que ya he mencionado. En este artículo de Ana Ruiz Casado nos habla de cómo el ejercicio puede atenuar los diferentes hallmarks del cáncer. Ahora pondré una imagen donde se observa esto. También la obesidad. La obesidad es un factor de riesgo muy importante para padecer un cáncer. Hay que entender obesidad como un estado proinflamatorio, una situación de estrés metabólico, de estrés del sistema inmune. Y fijaros, el título dice
la obesidad y cáncer, la llama que alimenta, la gasolina que alimenta la llama. Este artículo de Burgada es precioso y habla un poco de la importancia que tiene la obesidad, no solamente en el desarrollo, sino en la progresión del cáncer, y habla de que la obesidad y la alteración del sistema inmune promueve un ambiente genotóxico que puede promover el hecho de que alguna celulita o en este caso un cáncer de mama, pueda mutar y pueda generar un cáncer. Luego también, evidentemente, el ejercicio físico tiene un rol modulador del sistema inmune fundamental, tanto de manera aguda como de manera crónica. Y luego, por último, las citoquinas, que ya las he mencionado anteriormente, que no dejan de ser proteínas que liberan el músculo esquelético a su contracción y que, como digo, tienen diferentes beneficios. Incluso en el artículo habla de mecanismos moleculares por los cuales puede inhibir el crecimiento de una célula tumoral de la mama, hablando, por ejemplo, de que inhibe la ruta o la vía hipo, que tiene mucho que ver en cáncer de mama. Al fin y al cabo, aquí os resumo y pongo el ejercicio físico, posee diferentes mecanismos por los cuales puede prevenir el cáncer, modulando los hallmarks del cáncer, que ahora lo enseñaré, mejora el funcionamiento del sistema inmune y, evidentemente, que es muy importante, va a prevenir la obesidad y reducir la inflamación sistémica de bajo grado, que no deja de ser seguramente la causa de la gran mayoría de dolencias y patologías que tenemos a día de hoy. Este es el artículo que os decía. Aquí citan un poco cuáles son los diferentes mecanismos por los cuales el ejercicio puede regular o puede prevenir el desarrollo y la aparición de un cáncer. Voy a centrarme sobre todo en esto, que va a regular el proceso del ciclo celular, ¿vale? Como lo ha enseñado el doctor Jorge Cubrías en una de sus diapositivas, donde se ve las diferentes fases, G1, G2, y en este caso también podéis ver que el ejercicio físico puede atenuar la propia angiogénesis, puede inducir apoptosis y puede también permitir de alguna manera que todo esto se regule para que prevenga casi, en este caso habla de 10 tipos de cáncer, donde evidentemente aparece el cáncer de mama, ¿vale? Que es lo que me interesa, hablando también de colorectal, hablando de estómago, de páncreas, de útero y de ovario y otra serie de cánceres que lamentablemente cada día hay más. También el de próstata, que tiene un hiperestrogenismo y un componente hormonal hormonodependiente bastante importante. ¿Vale? Fijaros, este es el artículo que os comentaba. ¿Por qué hablamos de obesidad y por qué a mí me parece tan importante la obesidad? Por el simple hecho de que al final la obesidad tenemos que entender todas las alteraciones que va a producir a nivel de microbiota intestinal, ¿vale? Disbiosis intestinal, a nivel de hiperglucemia, hiperinsulinemia, a nivel también de diferentes factores como alteraciones de la resistencia a la leptina, resistencia a la ivermectina y evidentemente un estado proinflamatorio que lo único que va a hacer es complicar todo este proceso. Y de hecho la mama de la mujer joven suele ser una mama más fibrosa, pero la mama de la mujer adulta, mayor, posmenopáusica suele ser una mama más grasosa, con lo que ello puede implicar en el riesgo de padecer evidentemente un cáncer de mama. El ejercicio físico, como pongo aquí, tiene la capacidad de modular diferentes cambios y producir que la obesidad al final no sea tan obesidad, regulando el metabolismo de los hidratos de carbono, regulando y mejorando la microbiota intestinal y evidentemente reduciendo la resistencia a la insulina, la esteatosis hepática o la miasteatosis, que no deja de ser tejido adiposo infiltrado en el músculo esquelético. Para acabar, quiero enseñaros también esta diapositiva y otra más, que es bastante sencillo. Esto es de un libro del profesor Carlos Saavedra y es bastante sencillo por el hecho de que, fijaros que por la falta de actividad física hay una disminución del turnover, ¿vale? De lo que son los depósitos de energía endógenos, que esto produce una alteración del glucógeno y de los lípidos o el recambio de los lípidos intramiocelulares, que al final produce una resistencia a la insulina que nos va a llevar a una hiperinsulinemia, que nos va a llevar a un incremento de la lipogénesis de novo, a un hígado graso, ¿vale? A una resistencia a insulina en el hígado, a una hiperglucemia, que va a llevar a la diabetes tipo 2, que a su vez nos va a llevar a una enfermedad cardiovascular. Y si no nos lleva a una diabetes tipo 2, esta inflamación nos puede llevar a un síndrome metabólico o también a un cáncer. De hecho, al final la gran mayoría de enfermedades crónicas están vinculadas y es muy raro, aunque ahora a día de hoy empieza a ver que nos encontremos personas que solo tienen cáncer de mama hormonodependiente. La gran mayoría de pacientes tienen resistencia a la insulina, ovario poliquístico, endometriosis, tienen un montón de alteraciones promovidos también por este factor tan importante como es la resistencia a la insulina. Para acabar, quería enseñaros este artículo que me parece importantísimo y que va a hilar un poco todo lo que hemos estado comentando, que tiene que ver con la inflamación crónica, crónica de bajo grado. Y al final, fijaros que en el artículo de Forman y colaboradores, donde también está Pedro Carrabastos y hay otros grandes profesionales, también está Alejandro Lucía, nos hablan de que al final casi todas las enfermedades crónicas, incluidas el cáncer de mama, tienen que ver con estos aspectos que nos han estado hablando los diferentes profesionales durante esta hora.
yo me centro evidentemente en la inactividad física y la obesidad porque son factores donde yo puedo influir, pero ya hemos visto que en la microbiota también puede influir el ejercicio, en la reducción del estrés también, en la cronodisrupción o en los xenobióticos que hemos estado hablando. Por tanto, todo esto es sumamente importante para prevenir las enfermedades crónicas del siglo XXI, que yo más que enfermedades crónicas del siglo XXI, yo las llamaría enfermedades persistentes del ambiente, porque como ha dicho la doctora González, tiene que ver más con tu código postal que con tu código genético, y lamentablemente es así. Fijaros que el exposoma o el ambiente es mucho más importante que factores genéticos hereditarios para el desarrollo de, evidentemente, la inflamación sistémica de bajo grado y todo lo que esto va a conllevar en el desarrollo de una enfermedad crónica, como digo yo, persistente relacionada con el entorno. Fijaros cómo en este estudio hablan de que la propia inflamación sistémica de bajo grado en 210 sujetos jóvenes gemelos monocigotos producía alteraciones diferentes en cuanto al padecimiento de diferentes enfermedades. Por tanto, es súper importante que ahora pondremos las conclusiones, que intentéis tomar en cuenta una serie de cosas: ser activos físicamente, intentar ejercitar sobre todo el entrenamiento de fuerza y entrenar la masa muscular, y lo otro que han comentado los doctores, como tiene que ver con limitar o evitar plásticos, no recalentar la comida, utilizar envases de cristal, intentar mantener o evitar de alguna manera o gestionar de la mejor manera posible el estrés, irnos a la cama temprano, evitar la cronodisrupción, evitar los xenobióticos y al final intentar llevar una dieta mucho mejor para ese estreboloma y también para evitar esa alteración de la microbiota. Entonces yo sin más ya acabo con la presentación, que está en la última diapositiva, y si queréis pasamos con las conclusiones. A ver, ya estamos por aquí, compartimos pantalla, y vamos a ampliarlo. Ok, bueno, miren qué bonita ya está la diapositiva, ¿cierto? Ya de disruptores endocrinos se ha hablado, ¿es cierto? Ya se ha hablado del disestrés, del consumo de progesterona, la dominancia estrogénica, incluso del impacto de la disbiosis intestinal, el estroboloma dependiente, el aumento de las beta-glucuronidasas, la resolución estrogénica, y Mario nos acaba de dar una cátedra de la importancia del ejercicio físico, que objetivamente hablando, yo me quedo con un concepto tremendamente básico. Si tienes exceso de adiposidad, por el amor de Dios, no te dejes de mover. Es que es así. De hecho, claro. lo que quería enseñar, Jorge, es que es curioso porque en el primer estudio que habla de la prolactina, de las sex hormone binding globulin y todo, las mujeres reducen sus niveles séricos de diferentes metabolitos y diferentes hormonas sin cambiar la composición corporal. Absolutamente, así es. Sin cambiar, ese es esa anteúltima que pusiste del libro de Carlos Saavedra lo demuestra objetivamente. O sea, tengan presente que estamos diseñados para movernos, no tenemos opción. Biológicamente no podemos comportarnos como para lo cual no estamos diseñados. Si es que es de primero, pero de primero de la ESO. Pero coño, yo no sé qué está pasando, que no le hacemos caso a estas cosas básicas. Bueno, vámonos con el último punto, que es la dificultad de la eliminación fisiológica de los estrógenos y por ende la tendencia a la acumulación estrogénica. Bien, vean ustedes en esta diapositiva donde hacemos alusión a los 3 ítems que tienen un nexo tremendamente importante con esta eliminación fisiológica de los estrógenos. Los estrógenos, como otras hormonas en el organismo, tienen una acción tremendamente importante. No hay duda alguna, como bien lo decía Mario hace un rato, son un gran protector de la enfermedad cardiovascular. Esto es uno de los problemas que tenemos con nuestras chicas, que desgraciadamente se plantean terapias, a veces, hombre, que están muy bien protocolizadas, y no, eso no quiere decir que aumente considerablemente el riesgo del proceso tumoral, al contrario, pero sí afectan considerablemente a la calidad de vida del individuo promedio, afectando, entre otras cosas, la dinámica y la salud osteomiorticular y, por si fuera poco, la dinámica y la salud cardiovascular. Bien, vamos entonces a tener en cuenta de que estas hormonas tienen una capacidad de síntesis por diferentes órganos y sistemas, tienen una capacidad de activación, que esto es muy importante, donde entra nuestra genética. Y esa capacidad de activación va asociada con una capacidad de acción, y esa capacidad de acción viene relacionada con una capacidad de eliminación posterior. No vamos a tener para toda la vida, como bien sabemos, son cíclicas, ¿cierto? Por ende, hay un contexto muy relacionado con esta eliminación fisiológica de los estrógenos que tiene que ver con la genética del individuo. Algunos somos metabolizadores más lentos, otros más rápidos, y esto fundamentalmente nos muestra objetivamente y nos hace recordar el concepto de lo que practicamos cada día, haciendo alusión a la salud de precisión. Si nosotros queremos ser precisos, tenemos que tener datos en este ámbito que nos permitan hacerlo mejor. Bien, este contexto genético se expresará
en mayor o menor medida cuando nuestro estilo de vida no sea favorable. Lo acaba de explicar Mario de la A a la Z, lo acaba de explicar la doctora González y por ende la doctora Ramírez también, haciendo alusión a diferentes aspectos los cuales afectan considerablemente que la expresión génica o genética sea muy propatológica. Bueno, esto estamos de acuerdo y por supuesto ya un poquito más alejado, porque ya ha sido bien explicado por la doctora Ramírez, se mezcla el estroboloma con este aspecto que quiero detallar un poquito más adelante. Bien, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, déjame ver si esto me deja, a ver si no me deja, lo hago por acá. Estamos hablando de la presencia de ciertas enzimas que son las que favorecen que nuestra genética sea predominantemente, le genere una facilidad a acumularse o dificulte la eliminación fisiológica de los estrógenos. ¿Vale? Digámoslo así para que lo entendamos mejor. Por un lado tenemos las aromatasas, como ya han comentado los colegas previamente, y por otro lado el citocromo P450, haciendo alusión al primer espacio con que choca el estrógeno una vez que llega a nivel hepático y el hígado dice voy a deshacerme de ti, para eso tengo que hidroxilarte. Y yo voy a hidroxilarte o al carbono 2 o al carbono 4 o al carbono 16. Y esto es tremendamente importante tenerlo en cuenta, porque el carbono 2 es un tío muy benéfico, muy buena gente. El carbono 16 no tanto, y el carbono 4 intermedio. Luego lo haremos un poquito más de esto. Pero volvemos aquí. La genética entonces tiene que ver con qué, Jorge. Tiene que ver con la expresión de las aromatasas, que hay individuos que tienen una vulnerabilidad brutal para expresar las aromatasas, y con la actividad del citocromo P450 en la primera línea. También tiene que ver con otro factor, sin lugar a duda. ¿Qué otro factor puede estar influyendo? Bueno, más adelante se lo voy a poner, pero con la alimentación, porque la alimentación juega un rol fundamental como una llave para que esto se exprese a negativo o a positivo en dependencia de los datos que tenemos en el contexto genético. Hay muchas enzimas estudiables en el ámbito genético enzimático, valga la redundancia, que nos permite decir, oh, si yo tengo una catecolmetiltransferasa, luego hablaremos de ella, esta enzima fundamental que se encarga de ayudar a metilar los estrógenos en la segunda fase del paso hepático, ¿cierto? Entonces, yo tengo una catecolmetiltransferasa lenta, que dicho sea de paso es una enzima que a merced de modular la metilación de los estrógenos, modula la actividad de un neurotransmisor tremendamente importante llamado dopamina, y que eso tiene que ver con una pregunta que ya alguien lanzó por ahí con respecto a una prolactina borderline superior en pacientes sin prolactinoma. Volviendo atrás, literalmente hablando, estas aromatasas, empiezo otra vez, tienen un nexo tremendamente importante, como bien han explicado los compañeros, con la inflamación grasa dependiente. Con la inflamación grasa dependiente. Puede haber grasa con inflamación, casi siempre que hay grasa hay inflamación, más el individuo que tiene un exceso de tejido adiposo y entrena, es físicamente activo, el nivel de inflamación se compensa. Y esto tenganlo en cuenta, señores, no siempre hay que ser una sínfilis. Como yo le decía a Mario en algún momento, los flacos también mueren y las flacas también. O sea, no es un tema solo de obesos y hay que tenerlo en cuenta. Es un tema de moverse, es un tema de buscar un poco de equilibrio. Hombre, si puedo vaticinar un control de ese efecto de exceso adipositario, me estoy quitando un problema de encima. Pero si por lo pronto lo puedo compensar, pues estupendo. Bien, pero hoy otro fenómeno importante que estimula las aromatasas, los usos de glucocorticoides. ¿Cuántos pacientes tenemos, desgraciadamente, que andan dependiendo de glucocorticoides por sus patologías crónicas, ciertas etapas tempranas de la vida? Y por supuesto, el disestrés, que es un glucocorticoide más, porque cuando tienes un disestrés marcado, generas un estado hipercortisolémico que recuerda a los glucocorticoides y que aumenta la expresión de aromatasa. Ahí viene la aromatasa y dice, ¿dónde está la testosterona que hay por aquí? Pues yo la voy a convertir en estrona porque la necesito literalmente como un mecanismo de refugio. Una vez que se transforma en estrona, la estrona es una hormona estrogénica, valga la redundancia, de depósito. Busca una célula diferenciada, no diferenciada, para que se diferencie y se convierta en un adipocito. Y lo que hace es producir más masa adipositaria. O sea, la aromatasa se estimula por la masa adipositaria, el efecto inflamatorio, y a su vez fomenta que haya más diferenciación adipositaria, generando un estado que se conoce como adipocito inicialmente hipertrófico y luego hiperplásico. Y esto es la pescadilla que se muerde la cola. Por lo tanto, debíamos enterarnos qué pasa con nuestras aromatasas. Posiblemente se ha visto en el campo de la genética, estudiable 100%, que los perfiles de SNP no son brutalmente diferentes. Lo que sí se expresa muchísimo en correspondencia con estos factores. Tengo una inflamación grasa dependiente porque tengo más grasita de la que debo, literalmente no me muevo, no tengo actividad física adecuadamente como corresponde día a día, porque estamos hechos para eso, no para hacer actividad física cada 4 días.
¿Ok? Pues el día que no es antioxidante no coma para bajar la carga inflamatoria. Ahí entra el factor del ayuno que decía Mario, es muy importante. Por supuesto, el ayuno intermitente, para lo cual literalmente estamos preparados biológicamente. Por eso no hay media población española muriéndose, porque todo el mundo está haciendo ayuno intermitente ahora y nadie se está muriendo. Porque hay una tendencia biológica a que seamos unos buenos agradecidos al ayuno intermitente, porque tengan ustedes en cuenta que el ayuno intermitente a las 4 o 6 horas de inducir el ayuno empieza a bajar la carga inflamatoria y esto se transforma en un beneficio para las aromatasas, así como para muchos otros efectos a nivel sistémico. Me voy de la aromatasa y entro en la otra vía genética, el citocromo P450, el paso 1 de la capacidad de toxificación hepática del individuo promedio. Todos tenemos esto. Si estás vivo, tienes esto. Si estás vivo, tienes que tener un citocromo P450, que es como un gran embudo que se encarga de reseccionar una serie de elementos que pueden venir externos al individuo, los xenoestrógenos, por ejemplo, estrógenos externos del individuo, las endotoxinas producidas por nuestro propio metabolismo y otra serie de elementos, incluso las exotoxinas, los fármacos, que hoy vemos que brutalmente tenemos una población farmacológicamente muy adherida a una polifarmacia tremenda, y sobre todo en pacientes mayores. Pero bueno, volvámonos aquí. En este contexto, como esté tu citocromo P450, diferentes variables estudiables genéticamente a través de un estudio enzimático que te harás una vez en la vida, porque esto, una vez que lo sepas, puedes modular su expresión, pero no puedes cambiarlo, porque esto nace con ello, y modular su expresión es muy importante. ¿De acuerdo? ¿Y de qué depende que yo pueda modular esa expresión? De la alimentación. La alimentación me puede ayudar muchísimo a modular esa expresión. Entonces, cuando decimos pesadamente ya que tienes que comer bien, que tienes que comer bien, que tienes que comer bien, no es por gusto, es porque detrás está una bioquímica que está señalizando. La comida no solamente es una carga alimentaria, calórica, nutricional, sino son señales, son literalmente triggers, son gatillos, apago, enciendo, apago, enciendo, apago, enciendo, hacia salud o hacia enfermedad. Y esto es muy importante. Este es el ejemplo. Yo hidroxilo en 2, 4, 16, las cosas son totalmente diferentes. Vean ustedes que aquí se lo dejo puesto para que lo puedan leer, ¿cierto? Las vías de metabolización de los estrógenos son similares en la mujer pre- y posmenopáusica. El estradiol 2 se transforma en estrona y esta, o directamente el estradiol en sus metabolitos, la oxidación hacia la producción de hidroxiderivados, vean aquí, citocromo P450, es el principal camino de metabolización. El hidroxilo puede ser ubicado en la posición 2,4,16, siendo la enzima responsable del citocromo P450. La función de esta enzima puede ser influenciada por diversos agentes ambientales, claro, como el agua. Y ahí viene el segundo paso. Dice, bueno, ya yo los hidroxilé, ¿y ahora qué hago con ellos? ¿Cómo los eliminas del organismo? A través de dos enzimas fundamentales que están en en el segundo paso de toxificación hepática, en este caso la catecolol-metiltransferasa o COM, y las sulfatasas. Pues ella sencillamente ejerce una labor tremendamente importante para metilar estos famosos estrógenos y ponerlos en las vías biológicas de eliminación, vía urinaria o vía bilis, para que caigan en el entorno digestivo y luego no hayan beta-glucuronidasa y no se reabsorban, o se reabsorban lo menos posible, lo que nosotros esperamos desde el punto de vista fisiológico, para lo cual tenemos que tener un tubo digestivo lo más sano posible, literalmente, que a su vez depende groseramente de que lo bien que nos alimentemos y del nivel de estrés que podamos tolerar, que podamos nosotros poder con el estrés y no el estrés con nosotros. Bueno, pero ¿qué otro factor influye aquí de forma notoria? Amigos, aquí fijaros que cuando esto ocurre y vamos a metilarlo o vamos a conjugarlos a glucuronato o a sulfato, estas enzimas entran en acción. Bien, perfecto, ya lo entendí perfectamente, Jorge, a pesar de que esto bioquímicamente es abstracto y tal. Aquí influyen ¿qué? Los nutracéuticos. Y los nutracéuticos juegan un rol muy demostrado de formas diferentes, como se lo he puesto aquí en esta imagen de la derecha, ¿cierto? Haciendo alusión al mecanismo perfecto que se ha identificado en uno y en otro. Hay un metabolito, más que un metabolito, un principio muy interesante derivado de las crucíferas, el 3-indolcarbinol, que tiene efecto antiestrogénico y citostático, nada más y nada menos. Las isoflavonas de soja tienen efecto antiandrogénico, estrogénico, perdón. La daxeína y la genisteína asociadas a las isoflavonas de soja se unen al receptor beta. ¿Receptor beta? ¿Qué me está hablando este hombre? De receptores beta, receptores alfa. ¿Y qué me está hablando este hombre? Ah, amigo, se conocen dos isoformas de receptores estrogénicos. Ojo al dato. Luego ya están los estrógenos disponibles para hacer el daño. A ver en qué llave yo pongo la cerradura. O mejor dicho, en qué cerradura pongo la llave. ¿En el alfa, que es rojo, o en el beta, que es verde? El receptor alfa es el que se relaciona generalmente con acciones proliferativas
O sea, literalmente malo de la película, en mama y endometrio. En cambio, el receptor beta se correlaciona más frecuentemente con acciones antiproliferativas. O sea, es el bondadoso del asunto. ¿Qué es lo que hace? Literalmente la daxaicina y la genisteína se unen a receptores beta. Si se unen a receptores beta, lo que hacen es favorecer el efecto antiproliferativo. Ya se opone al efecto proliferativo. Y por otro lado están los famosos lignanos que se convierten en enterolactonas o enterodiones en distindencia de tu microbiota para favorecer la inhibición de aromatasa y aumentar la access hormone binding globulin. Ahí tengo que hablar aquí que aparte de las isoflavonas de soja, hay una isoflavona llamada Red Clover o Trifolium platense que es aún superior al efecto antiestrogénico de las isoflavonas de soja porque tiene la capacidad de bloquear el receptor alfa y estimular el beta. Pues eso es lo ideal, el Red Clover o Trifolium platense. Esto es una información general. Esto hay que, como ven ustedes, haciendo alusión a la salud de precisión, esto hay que medirlo objetivamente en cada individuo para poder estudiarlo y poner un tratamiento a la medida. No todo el mundo se va a beneficiar de todo, porque este todo va a depender de las alteraciones que puedan haber en las actividades enzimáticas del individuo. Puedes tener una con estupenda y una sulfatasa estupenda, o puedes tener una con lenta y una sulfatasa lenta o rápidas ambas, por lo cual hay que hacer un encaje de bolillos para hacer el tratamiento a la medida. Esto es fundamental que lo entendamos, señores. Por tanto, sí, de forma muy resumida, los estrógenos para ser eliminados del organismo sufren cambios, ¿cierto? Pasando a transformarse en metabolitos tales como 16,4 y 2-hidroxiderivados. Una parte de estos metabolitos estrogénicos se excreta a través de la orina y la otra sigue sufriendo transformaciones en el hígado que se metilan y conjugan, como hemos explicado ahora mismo, a través de los ácidos biliares en el intestino. Y una vez que llega al intestino, recordar la beta-glucuronidasa de la doctora Carla Ramírez, que no estén, por favor, que desgraciadamente es frecuentísimo, como vemos, cantidades ingentes de beta-glucuronidasa en muchísimos pacientes con estudios de disbiosis intestinal. A veces me preguntan, oye, ¿y es tan importante que sea de 16 RNA o metagenómica? Si a mí lo que más me interesa son los otros datos, más que la cantidad de bacterias que yo logro identificar, los filos de unos y otros, porque esto lo puedo cambiar mucho. Datos de metabolitos, que son muy importantes. Por tanto, esto es crucial. Por otro lado, el estilo de vida poco saludable y la genética influyen en la inadecuada eliminación de estrógenos. Pero, señores, podemos estudiarlo. Vean ustedes, aquí como hemos hecho una paciente nuestra, buenísimo resultado, como ven, estrógeno 1, estrógeno 2, estrógeno 3, 16-hidroxi, 2-hidroxi, hidroxilación fase 1, ¿se recuerdan? ¿Cierto? Luego como metoxila, ¿cierto? Está la metilación y como el 4-hidroxi también es metoxilado. Bueno, este es un estudio espectacular, no hay duda alguna, porque el ratio 2,16 es muy bueno, es muy saludable. Es una paciente que difícilmente va a tener dificultad en este ámbito porque tiene beneficios sustanciales asociados a la genética que está a su vez avalada por su estatus nutricional y su actividad física. Esta es una paciente que se cuida muchísimo y que tiene los beneficios sustanciales. Esto puede cambiar ostensiblemente. Te encuentras esto muy malito en algún paciente y siempre y cuando hagas los estudios correspondientes y sepas dónde está fallando, puedes devolver un estado eminentemente saludable en este entorno. Entonces, para cumplir cada día, y con esto vamos terminando porque se nos hace la tarde eterna, evita muy mucho los disruptores endocrinos, sobre todo el bifenol A. Esto es tremendamente heavy, literalmente, familia. Esto es tremendamente heavy. Realmente, para mí, esto es uno de los factores que está impactando más negativamente el desarrollo de los procesos de cáncer de mama en etapas tempranas, sobre todo por debajo de 50 años. Es tremendamente heavy, ha sido muy bien estudiado. Invito una vez más, como el resto de los colegas, a leer el libro de Libérate de los tóxicos de Nicolás Olea. No tenemos ningún conflicto de intereses más que la admiración a Nicolás Olea, alguien que sabe de esto como de los mejores a nivel internacional, no hay duda alguna. Juega un rol sustancialmente importante en que podamos entender qué hay detrás de todo esto. Solo por el amor de Dios, asume el estrés con el que puedas. Si esto cambia, sale pronto de él. Sale de pronto de él porque no te está haciendo bien. Te está matando. Come sano, de temporada, local, no procesado. Ante la duda, estudia beta-glucuronidasa con un profesional competente, porque no estará nada mal que enderecemos los niveles de diferentes filos bacterianos que favorecen la expresión de beta-glucuronidasas y que recuerden que reabsorbía los estrógenos de la tripita y lo metía nuevamente al torrente sanguíneo. No permitas arrastrar un exceso de peso en grasa. Y si es así, muévete, pero muévete como si fueras un flaco recontraflaco, como si fueras hiperentrenado. Si tienes un exceso de peso en grasa, te tienes que mover con más frecuencia y ojalá guiado por un profesional para que no te lesiones.
Por tanto, esto es tremendamente importante. Hacer un estudio de metabolitos estrogénicos en orina y valorar por un profesional competente. No tengo conflicto de interés ninguno, mas es un estudio tremendamente importante que cada mujer hoy en día lo puede hacer. En diferentes sitios, evidentemente, hay más limitación, pero en el primer mundo hoy puedes hacerlo y sin lugar a dudas nos muestra objetivamente beneficios sustanciales con respecto al manejo de la situación de cada paciente. Y por si fuera poco, si tienes la posibilidad de estudiar, que es una vez en la vida, la capacidad de dosificación hepática, hazlo. Este que está aquí la tiene estudiada. Mi segunda fase no es buena, por eso tomo 12, 14 comprimidos al día y no tengo ninguna patología. Porque intento compensar esa segunda fase, porque esa segunda fase nos lleva o nos hace vulnerable al desarrollo de múltiples entidades, dentro de ellas los procesos neoplásicos. Frente a esto y todo lo que le hemos contado, decirle que gracias y a por más acción y menos lacitos. Porque desgraciadamente los lacitos están muy bien, pero si este conocimiento está a la mano de cualquier individuo hoy, ¿por qué no hacerlo llegar? ¿Por qué no? Ya lo decide usted si lo hace o no lo hace, pero por lo menos lo tienes que saber. Y una vez que lo sepas, pues podés colaborar o no con tu propia salud. Y el que es medianamente inteligente ha dicho, caramba, pero si yo hago todo esto, no solamente evito la enfermedad del cáncer de mama, también evito otros procesos cancerígenos, por supuesto, pero también evito enfermedad cardiovascular, por supuesto, pero también evito enfermedades metabólicas, por supuesto. Entonces la cosa no es tan difícil, ¿cierto? Lo más importante es tener en cuenta que nadie te quite la posibilidad de que te puedas informar como corresponde. Y hasta aquí hemos llegado. Vamos a abrir unas preguntas y respuestas que tenemos por aquí. Bueno, preguntas, pues respuestas no tenemos todavía. Yo intentaba responder una que mencionaba por aquí María Guadalupe Machén. Bueno, Lupita de toda la vida. ¿Cuál será la causa por la cual podemos encontrar ligero aumento de prolactina alta sobrepasando rango máximo en pacientes jóvenes menstruantes sin haberse detectado prolactinoma? ¿Sería por el mismo hiperestrogenismo? Sin lugar a dudas, el hiperestrogenismo tiene un rol fundamental y no solo el hiperestrogenismo, también tiene un rol fundamental los bajos niveles de dopamina, que tiene mucho correlato con lo anteriormente explicado. Astrid, ¿tú quieres modular las preguntas o cómo lo vamos? Sí, si quieren van activando los micrófonos uno por uno, a ver si levantan la mano y yo les activo el micrófono. Nos decía por aquí Verónica que sí va a quedar grabado, no, sin lugar a duda, para nosotros esto es un gusto haber desarrollado este protocolo de abordaje, que el objetivo es que el individuo promedio se entere y ya que podamos hacer lo que quiera. Porque yo quiero hacer una puntualización que es importante, que esto también al final no deja de ser aplicable a otros tipos de cánceres hormonodependientes como de próstata, que me lo encuentro. Entonces, que valorar la detoxificación, que valorar el metabolismo de los estrógenos, que es importante. Que ¿sabes lo que pasa, Mario? Que la tasa de crecimiento de cáncer de mama en los chicos ha aumentado brutalmente en los últimos años. Yo tengo algún paciente... Pero está asociado a lo mismo, porque en el fondo aquí el contexto hiperestrogénico en el hombre es tremendamente frecuente. Y ese contexto hiperestrogénico está asociado muy frecuentemente a la presencia de ginecomastia, un abdomen pendular central importante, no hay duda alguna, con una sarcopenia, con unos bracitos delgaditos que van perdiendo la constelación de masa muscular y la fuerza de la misma, que como bien tú sabes es un tema sistémico. Hoy en día, y es lo bonito que tiene todo este abordaje desde el punto de vista de lo que nos enseña la fisiología y la bioquímica, es que podéis lograr, entendiendo elementos troncales, el 90 y fracción largo por ciento de las entidades que más nos acuden, con los pacientes hoy en día. Tenemos a Manuela con la mano levantada. Manuela, si puedes activar tu micrófono. Vamos, Manuela. Manuela, ¿quieres activar el micrófono o no? A lo mejor fue sin querer. Sí, si no podemos pasar a una pregunta que tenemos escrita de Jonathan Menchaca, que nos pregunta qué debemos priorizar. ¿La modulación del metabolismo del estrógeno, la detoxificación o modular la inflamación? Hombre, yo creo que Jonathan hizo esa pregunta al principio. Yo creo que ya Jonathan la tiene respondida. Vale. Me gustaría que él mismo lo dijera, porque estoy seguro que sí. Porque ahora hemos mostrado que evidentemente hace falta echar una mirada objetiva a todo el contexto que hay en el paciente promedio. Y en dependencia de eso tú tienes que hincar más, hacer más énfasis en unos puntos o en otros, donde el estudio de precisión te dé los datos
correspondiente y no gastar energía y recursos en otros factores. Pues a ver si alguien más se anima y activamos ese micrófono. Por aquí dice Karina Castro, soy muy sensible a estrógenos y el tumor midió 1.4, fui operada en mayo, pero rechacé todo tratamiento convencional. ¿Qué me aconseja de forma general? Un abrazo. Dar consejos de esta forma sin tener muchos datos, Karina, es muy complicado porque, por ejemplo, en este momento, con lo que acabamos de mostrar, si yo no tengo un estudio de metabolitos estrogénicos tuyo, tu capacidad de toxificación, lo que yo te pueda decir puede valer mucho o puede valer nada. Yo por ahora, sin tener estos datos, creo que lo que más te aconsejaría sería justamente hacer un estudio de metabolitos estrogénicos en orina, de medir la capacidad de toxificación que tienes, que esto es enzimáticamente adherido a tu genética, que lo harás una vez en la vida, y ojalá medir tanto como podamos el grado de inflamación sistémica de bajo grado, que valga la redundancia, tiene muchísimo que ver con lo que hemos mencionado anteriormente. No hay duda que yo creo que con esos tres factores se puede organizar algún abordaje más objetivo con respecto a tu manejo especial por esta situación que comentas. No eres tú la única paciente, muchos pacientes que el uso del tamoxifeno como medicamento habitual en este ámbito les genera mucha sintomatología. Y muchos pacientes me llegan casi llorando a la consulta diciendo, doctor, yo he dejado el tamoxifeno, pues no puedo con el tamoxifeno. No vivo, prefiero, si tengo que vivir menos, pues vivo menos y se acabó, porque yo no puedo vivir con esta sintomatología que me arraiga el uso del fármaco. No hay duda, si se hiciera hoy farmacogenómica, medicina del siglo XXI, ¿cierto? Donde nosotros exploramos la genómica del paciente en la capacidad de activar y desactivar fármacos que toma, se podrían ajustar las dosis para que estas cosas no ocurrieran. Y, sin lugar a duda, como bien planteaba Mario, ya hay muchos que quieren empezar a darle a las chicas en etapas tempranas, antes de que llegue a la menopausia, darle tamoxifeno, porque dice que de esa forma tendrá mucho menos cáncer de mama. Claro, de puta madre, tenemos menos cáncer de mama y tenemos más enfermedad cardiovascular y tendremos, bueno, es que es como el uso de la estatina. Vamos a dar estatina en el agua, porque es buena para todo el mundo. Mira por dónde vamos, ¿no? Este es un tema complicado. Aquí una pregunta que dice, a ver, ¿qué más? Aquí ponen que no pudo entrar antes, capaz que ya lo comentaron. Mi pregunta es que si es bueno consumir lignanos como las semillas de lino. Las semillas de lino tienen muy poca injerencia. Lo que se ha visto objetivamente en estudios en humanos es consumir 30 gramos, el equivalente a 30 gramos de semilla de lino molido a nivel industrial. Molido industrial, no molido en la casa en una Thermomix, ¿vale? No vale, tiene que ser molido a nivel industrial, ¿ok? O sea, si la progesterona alta en menopausia junto con alta beta-glucuronidasa hay conexión. Es una pregunta que dice, ¿y progesterona alta en perimenopausia junto con alta beta-glucuronidasa? En la perimenopausia no hay progesterona alta. Si usted tiene una progesterona alta en la perimenopausia, ven y muéstramela, porque usted es un ser fuera de este mundo. Es una realidad objetiva. De hecho, lo que acontece habitualmente, lo acabo de mostrar, entre los 37, 38 y 48 años hasta la menopausia, es que se cae un 75% de la progesterona. O sea, que exceso de progesterona no puede haber ante la menopausia, y si lo hay que buscar que haya algún factor específico que no debe ser muy favorable, que digamos que él produzca unos niveles de exceso de progesterona. Eso es así. Porque mira, hay una pregunta que es de una paciente mía, que es muy interesante, que pone, hola, muchas gracias, una duda, si en el cáncer de mama es hormonodependiente en un 90% a la progesterona, ¿todo lo hablado vale o cambia mucho? Gracias. No, todo lo hablado vale, porque en el fondo lo que influye notoriamente en la génesis inicial y luego en el propio crecimiento es la exacerbación no solamente de la progesta, sobre todo de los estrógenos. Entonces, que sea el cáncer, muchas veces hay positividad tanto a estrógeno como progesterona, y en este sentido, objetivamente hablando, por supuesto, cualquier elemento o cualquier proceso neoplásico no debe incentivarse con el uso de hormonas, no hay duda alguna. Las hormonas tienen la capacidad de acelerar el crecimiento, y no queremos que crezca un proceso tumoral, no hay duda. Por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta y ser muy objetivo con cualquier proceso neoplásico, no solamente de mama. ¿Qué más? Tema grasa saturada. Llevo alimentación low carb con grasa saturada, ¿lo consideran malo? No sé, chicas. No, bueno decir.
Hoy en día también depende de, bueno, la fibra, sobre todo lo que comentamos, y también hasta cierto punto las fuentes de esas grasas saturadas en relación con, pues, con el animal, entre comillas, que te estás comiendo, ¿no? También, es decir, hoy en día también, al fin y al cabo, pues todo lo que es los animales, hay por una parte una tendencia a ser alimentados con pienso, ¿vale? Ahí ya estamos partiendo de un contexto donde va a primar ese ratio omega 6 en predominancia con el omega 3. Y por otra parte, pues básicamente no es que sea malo, pero sí básicamente asegurar que la fuente de esa grasa saturada, entre comillas, es decir, sean principalmente huevos ecológicos, carne, básicamente intentar que sean pues también alimentados de pasto. Por otra parte, pues intentar también evitar todo lo que son peces de piscifactoría, es decir directamente grasas saturadas, no, obviamente no, ¿vale? Porque también tienen su función, pero sí dentro de ellas, por ejemplo, pues tener en cuenta la fuente de las mismas, ¿no? Incluso hoy en día los animales que consumimos al fin y al cabo, pues se les ponen antibióticos, suelen ser hormonados, etc., 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 ¿no? Entonces... Ay, no tiene el micrófono abierto, doctor. Yo mismo, es que si no me hablo solo. Hay una pregunta interesante que hace Cecilia, que dice relación de la terapia de reemplazo hormonal y el cáncer de mama. No sé si quieren hablar alguno de ustedes, si no, lanzo yo mismo. Relación de la terapia. Vale, yo, bueno, hablo algo y ustedes pues completan si entienden la respuesta. A ver, nosotros realmente creemos que la condición habitual no es poner una terapia de reemplazo hormonal, que dicho sea de paso, la que solemos utilizar es terapia bioidéntica, lo más similar posible a las hormonas producidas por nuestros ovarios, específicamente en el momento que viene la mujer a atenderse por una patología hormonal. Sí es verdad que en algunos casos que son cánceres estrógeno dependientes 100%, pues podemos arriesgarnos a utilizar algún grado de competencia, por decirlo así, por progesterona bioidéntica, pero son los menos casos realmente. La otra parte, y que yo creo que es en lo que lo queremos enfocar, porque muchas de las pacientes que están viéndonos son portadoras de cáncer de mama, pero otras no. Quieren evitar esta situación o quieren evitarla para sus hijas porque ya lo tienen. Entonces, siempre tenemos que ir un poco adelantado a este momento. Y la mujer realmente empieza a tener alteraciones hormonales, bueno, pues depende, como explicó la doctora Ramírez, a veces encontramos pacientes aquí de 20 y tantos años con una dominancia estrogénica brutal y que no depende de que los estrógenos estén elevados, principalmente. La progesterona bajita. Claro, de ese desequilibrio, porque sencillamente nos hemos comido la progesterona como sustrato para esa liberación desmedida de cortisol que demanda el estrés. Y en ese contexto, pues podemos evitar muchísimas cosas con antelación, ¿no? Porque independientemente de todas las causas que hemos tratado de enfocar de la dominancia estrogénica, que no es lo único que tiene relación con el cáncer de mama, pues yo creo que podemos evitar con antelación que esa dominancia siga se sumando, pues la parte genética, los trastornos de toxificación, los trastornos de estroboloma, todas esas cosas. Pero en el contexto específico de que viene un paciente con cáncer de mama a vernos, pues son menos los casos. No sé qué, la experiencia que tengo es de algunos casos con estrógeno 100%, o sea, receptores estrogénicos 100% que sí podemos tratar en este caso con progesterona, pero no es la mayoría verdaderamente. En ese sentido, yo creo que vale la pena mencionar una cosa que es muy importante. A ver, sean objetivos, yo acabo de mostrar casi la anteúltima diapositiva cómo había un factor que influía notoriamente en la activación de los receptores alfa o beta hacia el desarrollo de procesos oncológicos anexados a los estrógenos, en este caso, o no. Y esto, objetivamente hablando, tenía que ver con tu capacidad de toxificación en fase 1 y fase 2. Cuando tú utilizas terapia de sustitución bioidéntica o terapia de reemplazo hormonal bioidéntico en gel vaginal, por ejemplo, estás quitándote el paso hepático. Si no pasa por el hígado, estás eludiendo uno de los problemas más serios que puede haber. Y luego, la vía vaginal permite tener
la llegada de unos niveles estrogénicos muy light, que recuerdan etapas de los 40 y fracción años. O sea, no son los perfiles americanos. Hay casas americanas, hay escuelas americanas que quieren que las chicas de 60 años, 50 años, tengan unas hormonas de 25, y eso traerá un problema serio en la familia, en el marido, en el primo, en el hermano, en el tío, y en todo el mundo. Y esto es como un Fiat 600 ponerle un motor de avión, entonces va a explotar en algún momento, obviamente. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que es muy objetivo. O sea, la terapia hormonal bioidéntica se ha creado como una herramienta para dar respuesta a la necesidad objetiva de la salud de muchas chicas, desgraciadamente, que lo pasan fatal cuando llegan a la menopausia, cuando tienen estas herramientas tremendamente importantes a la mano, que hay evidencia rotunda de que pueden beneficiar ostensiblemente a la salud del individuo siempre y cuando se hagan manos competentes. Para variar, yo mis pacientes que requieren entrenar porque tienen un proceso tumoral, intento que me lo vea Mario. Y si no, y si es local, intento que me lo vea Isaac. Yo busco gente que me pueda ver mis pacientes para que tengan, ojalá, el mejor conductor de todo lo que puedan hacer en esta área. Aquí es exactamente lo mismo. No hay duda alguna, que esto es fundamental. Por aquí dice, ¿qué especialista realiza este tipo de estudios mencionados por el doctor Cubría? Casi nadie, hija mía. Casi nadie. Desgraciadamente, casi nadie. Habitualmente, la medicina funcional, como concepto, algunos grandes expositores internacionales de la medicina ortomolecular, de verdad, escasos ginecólogos, tenemos algunos dentro de la sociedad, como el doctor Joan Matas en Barcelona, que es un referente en este ámbito y que controla en profundidad todo esto, y otros a nivel nacional, pero no creas que es abundante. No hay duda alguna que dentro del perfil de formación en salud de precisión, medicina, nutrición de precisión, enseñamos estas herramientas también. Me dice Ingrid por aquí, no quiero tomar tamoxifeno. Ya lo sé, Ingrid, tú y tantas. Y en eso estamos intentando homologar el efecto tanto como podamos. Fijaros, yo tomo tamoxifeno, pero luego me expongo una cantidad de celostrógenos tremendo y luego no tengo cuidado con todas estas variables. ¿Hasta qué punto realmente me genera una gran protección? Claro. Bueno, es que hay que tenerlo en cuenta, que es objetivo, literalmente hablando, ¿no? Y luego, Jorge, no te olvides que el tamoxifeno tiene efectos adversos también. Como hombre, no, por supuesto, y no pocos. Y uno de los más importantes está a nivel central. Sí. Y otro está a nivel osteoarticular, y otro está a nivel cardiovascular. No hay duda que son pocos. Yo creo que uno en la vida siempre intenta ir por el camino más sabio, ¿no? Y a veces el camino más sabio no es el que nos enseña el establishment. Desgraciadamente es así. Por acá nos dice, proteína C reactiva es el mejor marcador para saber la inflamación de bajo grado. Idealmente ultrasensible. Ultrasensible. La otra no, porque la otra te puede decir si tienes una enfermedad bacteriana, tienes una infección bacteriana y tal, pero ultrasensible. E idealmente asociado a esto, la determinación de ácidos grasos de eritrocitos sería el ideal, y ojalá que un perfil de citoquinas, ojalá de TNF por lo menos. ¿Cómo podemos contactar con usted para la primera cita? Uy, esa es más, pregunta más complicada. Esa voy a dejar que Astrid después la responda, porque es más complicado. Y me dice, ¿cómo detoxificar el hígado? A ver, el hígado no hay que detoxificar, el hígado detoxifica ya. Es un organismo fisiológico. La mejor forma de optimizar la detoxificación es estudiar la dinámica enzimática. Si usted conoce cómo funcionan sus enzimas asociadas a su genética y luego ya tiene claro que su estilo de vida es X, Y o Z, pues puede determinar objetivamente la mejor forma de hacerlo. Esa es la mejor forma. Tomando zumitos verdes, juguitos verdes y haciendo otras cositas, la verdad es que no se llega muy lejos. Si te hace sentir bien, no hay ningún problema, pero no significa que está siendo operativa. Ojo al dato. Muchas veces se ha visto que en estudios que hay usuarios de estos zumos verdes en programas de detoxificación, lo damos dentro del máster, ¿cierto? Yo cito 13 o 14 programas de detoxificación que se comercializan por ahí. El beneficio sustancial de la mayoría de ellos es la restricción calórica. Y la bajada de la carga inflamatoria, la restricción calórica, el estímulo a la adenosina monofosfato proteína de quinasa, el estímulo a la citosina y la bajada del mTOR. Al final, ¿de qué estamos hablando? O sea que en el fondo, para hacer una buena detoxificación, debemos tener el conocimiento de nuestro contexto genético asociado a la dinámica enzimática. Y eso lo estudias una vez en la vida. Hay otra pregunta que dice, bilirrubina directa e indirecta alta se puede indicar problemas de desintoxicación en el hígado. No, yo quiero callarme porque si no me convierte en un monólogo esto, que me hay que ponerme la tecla del play y después quedarme con un palo en la cabeza. Así que si quieren comentar algo de esto, en esencia
en aras del tiempo, que nos quedan 5 minutos para terminar, pero ya van a ser 2 horas, y la verdad es que le agradezco muchísimo, primero que todo, a todos ustedes, chicas y chicos, a Mario también, que hayan dedicado este tiempo. Sé que es un tiempo tremendamente valioso y creo que lo estamos entregando con todo gusto para todo el que nos oye. En buena lid, la presencia de una bilirrubina directa elevada asociada a la indirecta posiblemente te hable de cierta autoinmunidad con tu glóbulo rojo y no de que tengas un problema de toxificación. Ojo al dato, hay que estudiar. Venga, nos quedan 5 minutos. Una pregunta más. ¿Quedará grabado? Por supuesto que sí. Sí. A ver, ¿qué más? Una pregunta más, 2 mensajes nuevos por aquí dice. ¿Cómo podemos subir la progesterona naturalmente? Restricción calórica tal cual, ok. La progesterona naturalmente. Bueno, venga, doctora, ¿cómo puede subir la progesterona naturalmente el paciente? Yo, Yaima. Cualquiera de las dos, la que quiera. Los dos. Venga, empieza. Bueno, a ver, como había comentado la doctora Ramírez, pues realmente la progesterona es la gran víctima de todo el estrés que percibimos. Y como mismo hay muchas causas de hiperestrogenismo, todos los que habíamos mencionado, pues a la pobre progesterona, pues nadie la ayuda en esta batalla, y es por eso, como habíamos comentado, que pueden haber pacientes bien jóvenes con dominancia estrogénica. Pues yo creo que como pilar fundamental, evitar todo lo que te consume la progesterona en exceso. Eso yo creo que la doctora lo ha El disestrés. Claro, el disestrés. Porque ya realmente una vez que la consumimos, y sobre todo a medida que avanza el tiempo y ya naturalmente va bajando, pues ya nos toca, en este caso, estudiárnoslas en el contexto de, o sea, en los días específicos que toca estudiarla por analíticas de laboratorio, que son otra cosa. Muchas veces vienen con analíticas y no saben en qué fase del ciclo menstrual lo hicieron, eso es importante. Y si hace falta, pues sin lugar a duda, nosotros tenemos pacientes quizás hasta de 30 años con progesterona bioidéntica. Dígase de acción vaginal para la segunda fase del o de acción local, o sea, más densa, con fibroadenomas y demás. Yo creo que básicamente se trata que con la mayor precaución posible y cuanto antes evitar, o sea, es lo que decía el doctor, solamente asumir con el estrés que puedes lidiar día a día, ¿no? Y sobre todo la mujer, que tiene la carga no solo con esa vulnerabilidad hormonal, sino porque tenemos que ser madres, que ser trabajadoras, que ser en todos los contextos, y por supuesto somos mucho más vulnerables. No sé qué quiere terminar de cierre de oro la doctora Ramírez. No, bueno, es decir, eso, naturalmente, el disestrés, es decir, modular esa perlita, digamos, y bueno, a ver, sí es verdad que como has comentado, no siempre, pues hasta cierto punto, objetivar, la clínica manda muchas veces, ¿no? Pero por no decir casi siempre, pero también objetivar a nivel analítico. Y bueno, sí es verdad que a veces se puede hacer uso de ciertos nutracéuticos, es decir, ciertos principios activos de corte biológico, dígase vitesagnus, ácido gamma-linolénico, ¿no? Todo eso también nos puede ayudar un poco, pues, a lo que es exprimir un poquito, ¿no?, la producción endógena de la mujer de progesterona, pero digamos que eso es importante, pero es más importante no gastarla con tanta avidez, ¿no? Básicamente. Y es lo que tú has destacado. Bueno, cerramos para terminar, nos queda 1 minuto para responderle a Ana García, que me dice cómo contrarrestar los efectos secundarios de aromacil. Es muy complicado, Ana. Nosotros tenemos pacientes que intentamos trabajar con ellos, de hecho no intentamos, trabajamos con ellos en búsqueda de optimizar su salud a golpe de optimizar su entrenamiento, de ser tremendamente importante corregir la alimentación en ellos al detalle mayor que podamos, en controlar la inflamación sistémica de bajo grado de la forma más objetiva posible, el entrenamiento que vaya diseñado a cuidar las mitocondrias. Las mitocondrias son organelas que sufren mucho con el bloqueo de los estrógenos, motivo por el cual yo creo que es injusto la biología con nuestras chicas, porque nos dan nuestros hijos y luego cuando los ovarios dicen hasta aquí llegué, pues desgraciadamente caen cataclísmicamente, y eso afecta considerablemente la calidad de vida
de nuestras chicas. Por eso soy un gran defensor de las hormonas bioidénticas. Creo que en buenas manos le devuelven mucha salud en etapas tempranas. Es cierto que hay una ventana terapéutica que hay que tenerla en cuenta desde el punto de vista de tratamiento y que hay que hacerlo en manos de profesionales competentes, pero es una forma de mantener objetivamente parte de lo que requiere un ser humano en su nexo con el ámbito hormonal. Nos guste o no nos guste, somos seres hormonodependientes. Y cuando las hormonas nos abandonan, potentemente se instaura un envejecimiento acelerado. Nos guste o no. Ya sé que hay teorías que dicen que el envejecimiento es quien trae consigo el declive hormonal, pero hay un declive hormonal fisiológico que es la menopausia, que realmente es bastante drástico con nuestras chicas. Y soy un gran defensor, junto con la doctora Clotilde, dicho sea de paso, una doctora endocrina que está en Madrid, de que ella hace un llamado a los ginecólogos que utilicen más tratamiento hormonal bioidéntico para ayudar a sus pacientes, porque le devuelve vida a la mujer en esta etapa. Es tremendamente importante, no hay duda alguna. Lo sentimos muchísimo. Nos hemos pasado un minuto. Sé que esto iba a emanar muchísimas preguntas, seguro que preguntas que podremos ir contestando de a poco en otros momentos que podamos estar a través de diferentes posts que hagamos en Instagram o otras redes sociales, justamente algún webinar como este. Y esperamos poder haber aportado lo que queríamos, que es información. Ya con esta información el individuo promedio puede tomar la decisión que sea. Yo creo que nos quedamos con datos específicos de que esto, literalmente hablando, el cáncer de mama que ocurre entre los 40 y 50 años y desgraciadamente muchas veces antes, se puede empezar a evitar desde la menarquia, desde la primera regla. Se puede empezar cuando nosotros a nuestros hijos les enseñamos a hacer ejercicio y a cuidarse lo que se llevan a la boca. Se puede evitar cuando nosotros empezamos a respetar que tenemos que comportarnos para lo cual hemos sido diseñados biológicamente y no hacemos. Por tanto, está en nuestras manos, señores. Démosle para atrás esto. Y sin lugar a duda, posiblemente la parte más difícil sea en evitar los disruptores endocrinos estrogénicos, que son casi que omnipotentes, están en todos lados y tienen una capacidad brutal de hacer mucho daño. Hay que prestarle mucha atención, hay que prestar atención, hay que hacer ejercicio, hay que transpirar, hay que sudar. Un día vamos a hacer un post, Mario, yo te voy a preguntar por los beneficios de transpirar. La gente hoy día no suda. A veces yo me pregunto a los pacientes, ¿cierto? Le pregunto a los pacientes, oye, ¿cuándo fue la última vez que usted sudó? Y yo, es verdad. No, eso me hace sentir mal. No, hay que transpirar, que sudar, esto es otra cosa importante. Bueno, anyway, señores, un abrazo grande para todos y todas. Gracias por todo el tiempo que han dedicado y espero que esto va a quedar grabado y se va a poder compartir para que gente que no pudo estar lo pueda ver y lo pueda disfrutar y sin lugar a dudas háganselo llegar a toda mujer que conozcan y para que rabee se lo hace llegar al marido también. Un abrazo grande. Cuídense mucho. Chao. Chao. Bueno, chao.